Amigas, amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, buenas noches desde la radio, desde Antena Huelva Radio y desde Canal Luce Televisión y nuestras redes sociales, que también enganchan de manera simultánea con nosotros para que podáis ver u oír el programa desde cualquier parte del mundo. Muchos temas de los que hablar en el día de hoy, pero hemos querido comenzar rindiendo homenaje a Javier Imbroda, hombre del Partido Ciudadano, consejero de Educación y que desgraciadamente pues fallecía hace unos días luego de una larga enfermedad. Tenía el hombre cáncer. Buena persona, buen tío, muy deportista, vinculado con el deporte y que dejó este mundo desgraciadamente hace unos días y bueno, se le ha rendido un homenaje en el Parlamento de Andalucía. Y con él y con su imagen hemos querido comenzar, que Javi nos ha preparado ahí diferentes fotografías para que pueda ser homenajeado en este tiempo de radio y de televisión. Julio Díaz, que le conoció muy de cerca, si quiere decir algo antes de entrar ya en materia. Julio, buenas noches. Pues sí, Paco, buenas noches. En primer lugar, agradeceros, ¿no?, esta deferencia que habéis tenido con Javier. Estamos en estas últimas horas viendo y disfrutando, ¿no?, también, por qué no decirlo, de ese reconocimiento que estáis teniendo los medios de comunicación, también los adversarios políticos en el Parlamento, en todos los sitios. Ayer tuvimos una misa en Sevilla que fue muy bonita, muy sencilla, muy sentida, con su hijo, ¿no?, con su hija, con su mujer y con sus amigos, y había gente del mundo del deporte, había gente del mundo de la política y de otros mundos, ¿no?, rindiéndole un merecido homenaje. Javier era una persona con mayúscula, una persona irrepetible e insustituible. Era un líder sencillo y humilde que yo personalmente he tenido la oportunidad de conocer y compartir parte de mi vida con él, y nos ha dejado, yo se lo decía ayer a su mujer, una huella indeleble para siempre, para toda la vida. Yo no lo olvidaré nunca, ni como compañero, ni como persona. Por eso te quiero agradecer personalmente que hoy aquí también. Y vamos a recordar también, a ver si no recuerdo, Paco, igual me ayuda, el colegio que hay aquí cerquita de Santa Marta, en la orden, al lado de la asociación que hay una pintada sobre Javier Imbroda, pone Imbroda traidor y aparece una bandera republicana. No sé quién corresponde, pero cualquier profesor del colegio, un poquito de cal o pintura y que borre ya definitivamente esa pintada. Lleva casi 5 o 6 meses y a nadie todavía se le ha ocurrido quitar esa pintada. Insisto, aquí en el colegio que hay al lado de la asociación de vecinos de la orden, que no recuerdo el nombre, la verdad, del colegio, pero que se ve en la fachada ya por lo menos 5 meses. La banderita republicana y Javier Imbroda traidor. No sé a qué viene eso, pero evidentemente habría sido un republicano de izquierda radical que haya podido escribir eso. Así pues, a ver si me hacen caso y borran de una vez por todas eso. Rafael Segovia es parlamentario andaluz por Vox, que también has tenido... ¿Qué tal? Buenas. Bien, ayer participamos en el homenaje, menos razonablemente que sus compañeros, pero yo creo que Paco, que Javier nos ha dado un ejemplo. Durante su etapa en la que él estuvo bien físicamente, era un parlamentario muy correcto, muy educado y contundente en sus argumentos. Es una persona, yo la considero muy inteligente, creo que sobresalía de la media en el Parlamento, y luego además sobre todo nos ha dado un ejemplo hasta el final de luchador, quizás su espíritu deportivo, ¿no?, de luchar, aunque vayas perdiendo hay que seguir hasta el final. Hemos visto un deterioro en los últimos meses, ¿verdad? Perdió mucho peso, el último pleno el pobre casi no podía hablar y ha estado hasta el último momento. Yo creo que eso es un ejemplo para todos y tenemos que valorarlo, y aquí no hay partido ni diferencias políticas, por supuesto, ¿no? Las personas tenemos que estar por encima de las ideologías. Perfecto. Carmelo, si quiere comentar algo antes de meternos en materia. Yo lo conocía desde hace algún tiempo, no tengo tanto trato como lo tienen ellos como parlamentarios. Había estado en Palos de la Frontera, nosotros lo habíamos invitado en primer lugar hace muchos años, antes de que se metiese en política, para que hiciese la presentación de un clinic que habíamos organizado en el Polideportivo Municipal, un clinic de baloncesto. Y él estuvo allí, lógicamente lo conocí entonces, correcto y demás. Y luego fue, si mal no recuerdo, a principio de este curso escolar, que estuvo en Palos de la Frontera haciendo la inauguración del curso oficial de Andalucía como consejero. Y la verdad, lo poco que lo he tratado, ha sido una persona exquisita, bajo mi punto de vista, y de un trato muy fácil. ¿Y Paco Velasco? Pues comparto lo que dicen los compañeros. Yo tenía una gran admiración por Javier Imbroda, por su labor como entrenador y seleccionador de baloncesto. Y en cuanto a la faceta política, pues apenas la he podido palpar,
Pero sí hay un factor que quiero subrayar y que ha dicho Julio, que es que su irrupción en política indica que entra una persona que se incluye en la aristocracia de la política por su inteligencia, por su saber estar, por su corrección, por su fortaleza, por su interpretación de las leyes, por su relación humana. Y eso de meter a los mejores siempre va a favor de Remo. ¿Por qué? Porque enriquece al partido. Cuando tú te rodeas de papanatas, que lo hay así, pues el partido se empobrece. Y en este caso ha sido un punto a favor de Ciudadanos que desgraciadamente ha perdido. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Yo quisiera comenzar, pues tengo a dos abogados hoy aquí en la mesa. Voy a hacer apuesta con los abogados. Y voy a empezar contigo, Paco. Leo la noticia: el Tribunal Supremo verá los recursos presentados por los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, contra la condena de la Audiencia Provincial de Sevilla por el caso ERE, que tantos hemos hablado aquí en los últimos años. La vista se celebrará el 4 y 5 de mayo. El Supremo puede decidir el mismo día de la vista o, como mucho, al día siguiente, si admite dicho recurso. Es evidente que aceptarlo supondría un triunfo para el PSOE, pero lo que menos interesa a los socialistas es devolver al primer plano mediático de los ERE. Griñán fue condenado a 10 años de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de prevaricación y otro de malversación, con una pena de 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por 20 años. Es decir, está a un paso de ingresar en la cárcel si el recurso es desestimado, y yo creo, particularmente por los abogados que he consultado, que va a entrar en prisión. Pero no sé si me voy a equivocar. Paco, ¿tú cómo lo ves? Vamos a ver. Que Griñán va a entrar en prisión, estoy convencido de que va a ser así. Que vaya a entrar como correspondería cuando la sentencia sea firme, una vez que la dicte el Supremo, va a tener un periodo de ingreso voluntario, y si no lo hace voluntariamente va a ir por la fuerza. ¿Qué periodo sería? De aquí a un mes aproximadamente. Son aleatorios, pero no son prolongados. Ahora, ¿qué recursos caben? Bueno, otra cosa, eso en cuanto a la prisión. En cuanto a los que la sentencia firme inhabilite, esos están inhabilitados desde el mismo momento. Y ya no hay días por medio. Hoy se dicta la sentencia, hoy es firme, hoy mismo están inhabilitados. Es decir, Chávez, si se repite la sentencia, si la confirma, estará inhabilitado de inmediato. ¿Qué recursos caben? Pues caben ante el Supremo dos. Uno de súplica y otro extraordinario de revisión. El de súplica tienen que arguir algún derecho fundamental que se ha podido lesionar. Yo, en principio, una vez que he visto la sentencia anterior, me parece que se ponga como se ponga, no hay tal. El extraordinario de revisión, que como dice el nombre es extraordinario, tiene un factor a su favor, y yo andaría con mucho ojo en este sentido, porque quien haya leído las defensas de Chávez y de Griñán y de los demás encartados en este tremendo escándalo, van a ir por las periciales. Porque este recurso extraordinario de revisión se admite extraordinariamente, insisto, cuando algún testigo se comprueba que ha mentido, cuando un tercero admite que él no es culpable, Chávez o Griñán, y asume él, confiesa la realidad, lo cual es muy improbable. Pero ojo con las periciales. Si yo, abogado de Chávez y de Griñán, puedo aportar datos fehacientes y fácticos de que existe mala fe pericial o error clave pericial no apreciado por el tribunal, eso podría dar un aire al recurso. Primero, ser admitido, que es muy difícil, insisto. Ahora, en enero, el Supremo ha rechazado un extraordinario recurso de revisión porque se necesitan unos requisitos extraordinariamente difíciles de conseguir. Ahora bien, caben después dos recursos más, uno ante el Tribunal Constitucional, uno de amparo ante el TC, el cual también tiene que probar que se ha pisoteado, vulnerado o lesionado un derecho fundamental durante la práctica del juicio o durante la vista, lo cual también confieso que va a ser difícil, pero puede pedir el abogado
que durante el tiempo en que falle el Tribunal Constitucional detenga la orden de ingreso en prisión y se quede en paréntesis, en stand-by, como se dice ahora, hasta que el Tribunal Constitucional falle. Y por último, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que bueno, ese no tiene nada que hacer con respecto al ingreso o no ingreso en prisión. Pero insisto, la inhabilitación es inmediata. Sí. ¿Cómo lo ves, Carmelo? Bueno, yo creo que podemos enrollarnos mucho, como bien lo dice, como estupendo abogado que tenemos aquí, en recursos, en apelar al tribunal tal o al tribunal cual. Lo importante, para que la gente nos entienda de lo que estamos hablando, ha habido una sentencia en primera instancia, y esa sentencia es condenatoria, tal como usted acaba de decir. Una sentencia. ¿Qué es lo que se va a hacer el día 4 y el día 5 de mayo? Un recurso que plantea, y que está dentro de lo normal, plantea cualquier persona que ha sido condenada en primera instancia. Bien, si ese recurso es admitido, fíjate que no se trata de revisar y ver si tiene razón o no tiene razón, sino ser admitido para que se pueda ver. Si es admitido, entraría dentro de casi lo normal en derecho. Es casi lo normal. Y dice en la entradilla que has dicho tú, eso se entendería como si fuera un triunfo del PSOE. Mira, yo creo que eso es mucho decir. Si es admitido, que lo normal es que sea admitido, eso es lo normal, que sea admitido, no tiene por qué ser ningún triunfo de nada, porque después es cuando hay que ver si tiene razón de la apelación o no tiene razón de la apelación, porque puede venir con otra sentencia una vez que sea admitido y diga, pues se confirma la sentencia de primera instancia o se modifica la sentencia de la primera instancia. Y si no es admitido porque haya defecto o porque haya cualquier otro tipo de cosa, entonces la sentencia de la primera instancia prácticamente se puede decir que se confirma y que es firme. Aunque haya luego recursos al Tribunal Supremo, recursos a Europa, recursos al Tribunal de Derechos Humanos, todos los recursos que sea. Pero esa primera sentencia que da los tribunales de Sevilla es la que valdría y que probablemente, si se confirma así, pues tendría que ingresar en prisión y, lógicamente, inhabilitarse tanto uno como otro. Es que cuando la audiencia al juez, luego de muchas investigaciones, declara 6 años de cárcel para Griñán, que no sé si un juez va a ratificar o rectificar lo que el juez de la audiencia de Sevilla ha hecho. Yo por eso lo veo, yo lo veo en prisión sí o sí, ¿eh? Julio, ¿tú cómo lo ves? Sabe. Bueno, yo lo he vivido muy intensamente desde fuera, pero desde el inicio de mi actividad política en el Parlamento, porque no sé si los ciudadanos que nos estén viendo y escuchando recuerdan, cuando nos presentamos por primera vez a las elecciones al Parlamento de Andalucía, yo fui uno de aquellos primeros diputados que conseguimos entrar, y claro, fuimos claves luego para la gobernabilidad, hasta tal punto que se generó una situación inicial donde teníamos que desde la responsabilidad propiciar o no que hubiese una legislatura, ¿no? Recordemos que era un momento de crisis económica, Andalucía necesitaba estabilidad, necesitaba gobierno, y nosotros que veníamos a echar al Partido Socialista del gobierno nos vimos inmersos en una negociación, ¿no? Yo fui uno de aquellos 3 negociadores en aquel momento político, difícil, complejo, y lo primero que pedimos para poder sentarnos fue que Chávez y Griñán abandonaran sus responsabilidades, las que tenían en aquel momento. Y nos llamaron chantajistas desde el Partido Socialista. Bueno, lo conseguimos. Dijimos que se tenían que defender en primera instancia sin ningún privilegio y que se centrase, que estando fuera de sus responsabilidades, en defenderse. Es lo que queríamos para cualquier ciudadano y eso fue lo que pusimos encima de la mesa. A partir de ahí, pues la justicia, en la que nosotros confiamos, ha hecho su trabajo. Ellos están, creo que como es también su obligación, se están defendiendo en un sistema garantista como en el que vivimos, y ahí a partir de ahora van a ser los jueces los que determinen. Lo que sí está claro, y esto lo digo con total rotundidad, que por fin el día 2 de diciembre de 2018 los andaluces le perdieron el miedo a la alternancia política y desterraron una forma corrupta
de gobernar en Andalucía, ¿no? Y ahora, afortunadamente, hay otro gobierno, la Consejería de Empleo no huele mal, como olía antes. Ahora sí hay formación profesional para el empleo, se licita la formación, los desempleados se están formando incluso en materias nuevas, con recursos. Aquí en Huelva se inauguró hace poco un centro de formación en la autoridad portuaria. Yo estuve con la consejera, con Rocío Blanco. Se han resuelto cientos de expedientes que estaban que no se resolvían. Se ha devuelto dinero que se tenía que resolver. Se han pagado sentencias perdidas, muchísimos millones de euros. Y eso lo hemos hecho en apenas 3 años y medio. Le hemos dado a la Consejería de Empleo la vuelta como un calcetín. Hoy Andalucía no huele mal porque hay corrupción en su gobierno y en sus instituciones. Y eso lo hemos conseguido con el gobierno de Ciudadanos y Partido Popular. Sí, bueno, y vuestro apoyo. El apoyo. La comisión ADIMA, porque la comisión Moreno. En cualquier caso, Paco, sí. Perdón, el informe de la Fiscalía es más que contundente. Cuando dice que se ha prescindido total y deliberadamente del procedimiento con la doble intención de evitar el control interno y la fiscalización externa, a sabiendas de quienes otorgaban esas ayudas y de quienes no pensaban ni cobrarlas siquiera, a pesar de los efectos políticos que tenían esas ayudas, ha habido un desfalco monumental de las arcas públicas andaluzas. Y difícilmente, salvo, insisto, que salgan unas periciales erróneas, insisto en ese aspecto, periciales erróneas, este señor va a la cárcel. Sí. Bueno, sigue la comisión de investigación también dentro de este tema, antes de pasar a hablar de Feijóo y de la reunión con Sánchez hoy, por cierto. La investigación llevada a cabo por una comisión parlamentaria sobre las irregularidades cometidas por los directivos de la FAFE ha dado un paso más en el largo proceso puesto en marcha en la Cámara Autonómica con la intención de depurar responsabilidades. El dictamen elaborado por el presidente de esa comisión, Enrique Moreno, recibió el visto bueno de este órgano extraordinario gracias a los votos de los diputados de PP, Ciudadanos y de Vox. Lo sucedido, estos casos que venimos hablando los últimos 16 años en este programa, tienen nombres propios y responsables. Chávez, Griñán y además Susana Díaz, que parecía que en un principio se iba a quedar fuera de esa responsabilidad, pero también entra en esa responsabilidad. Bueno, pues una más. Hablamos de la reunión que ha tenido hoy Feijóo con Sánchez. Le ha pedido, entre otro orden de cosas, que baje impuestos y Sánchez dice que no, que de bajar impuestos absolutamente nada. El nuevo presidente del PP ha salido pero que muy defraudado y ha dicho a los periodistas: señores, no tengo nada bueno que contarles, no hay noticias buenas. Carmelo, por alusiones, ¿era lo esperado o ibais con mayor confianza? Nosotros, el presidente del Partido Popular, Feijóo, iba con ganas de que hubiera acuerdo, ganas de que se pudiera enderezar la situación que está llevando el país, pero Pedro Sánchez ha hecho honor a su fama y ha hecho honor a lo que viene haciéndose desde hace ya más de 3 años. Pedro Sánchez no quiere que haya ningún tipo de acuerdo. Lo que quiere es que nosotros le digamos todo sí, amén, sí, boana, lo que usted diga. Y, lógicamente, nosotros no estamos de acuerdo, porque lo primero que se le ha planteado allí ha sido una bajada de impuestos, una bajada del IRPF, que lo vamos a hacer ahora. Ya ha empezado a hacerse la declaración de la renta. Eso es lo primero. Pues lo primero es lo que nos ha dicho, que no. Lo segundo, tampoco. Lo tercero, tampoco. Y así sucesivamente. Nosotros no estamos para que nos maneje a su antojo, nosotros estamos por el bien de España. Y por el bien de España no es lo que entendemos que está haciendo Pedro Sánchez. Por eso creo que no ha habido acuerdo y creo que, desgraciadamente, nos ha utilizado o nos va a utilizar de la misma manera que va a utilizar a otros partidos para conseguir lo que él está haciendo. Bueno, hay un dato, Rafael, seguimos con asuntos económicos. Pues, la inflación se está disparando, ¿no? Inflación histórica, estamos perdiendo poder adquisitivo. Por cada punto que sube la inflación, el Estado ingresa 2.000 millones más. Eso por una parte, eso es la noticia. Después la Autoridad Fiscal Independiente y el BBVA rebaja la previsión de crecimiento para 2022. Del 6,3 que dice el Gobierno al 4,3. O sea, la situación económica en España es tremenda. Vos también es partidario también, ¿no?, de bajar impuestos. Sí, bueno, yo creo que una de las diferencias entre la izquierda y la derecha, la izquierda entiende que bajar impuestos
disminuye la recaudación y entonces pueden atender menos servicios públicos. Eso ya se ha comprobado en muchísimas ocasiones que es un error, ¿no? Que si se bajan los impuestos, se invierte más, se quedan puestos de trabajo y al final se recaudan más con menos impuestos. Yo creo que es una diferencia esencial ahora mismo entre la izquierda y la derecha. Realmente yo creo que es el peor momento económico para que en el gobierno tengamos a Pedro Sánchez. Iba a decir al PSOE, pero el PSOE ha tenido distintas épocas y ha tenido distintas maneras de ver la economía, pero es que en este momento yo creo que tenemos el PSOE más a la izquierda que hemos tenido desde que empezó la democracia, sí, a todos los niveles, y a nivel político y a nivel económico también. Algunos dicen, perdona que interrumpa, ¿no? Algunos dicen que cómo es que se va a bajar los impuestos, porque eso va a deteriorar los servicios que da el Estado. Pero yo lo que digo es, todos en Europa están equivocados, todos los países están equivocados, todos los gobiernos están equivocados, y el único que acierta somos nosotros, porque en Europa prácticamente casi todos los gobiernos están bajando impuestos. Y están bajando impuestos porque lo necesita la economía. Aquí lo que no puede ser es que estemos en una inflación de cerca del 10%, lo cual significa que los ciudadanos en general somos el 10% más pobre, porque si antes no se llegaba a fin de mes, muchos ciudadanos no se llegaba a fin de mes, ahora el 10% menos todavía. ¿Cómo es que no se bajan los impuestos? ¿Cómo es que no se bajan los impuestos? Y en otros países como Francia, Alemania, Italia y demás, sí, ellos están equivocados y nosotros no. Y con mejores resultados además, o sea, mejores resultados objetivos, o sea, claro. que una cosa clara, ¿no? Bueno, y después tenemos un problema también en España, que es el tema, de los precios de la energía, que parece mentira que en España tenemos reserva de gas para 70 años sin necesidad de comprar a un país extranjero, y está prohibido explotarlo, salvo los que ya están en explotación, pero es prohibido explotarlo y explorar nuevos yacimientos. Eso es inaudito, o sea, nuestros recursos lo estamos desperdiciando. Y lo mismo que ha ocurrido con la energía puede ocurrir también. Ya hemos perdido la soberanía energética y podemos perder la soberanía alimentaria también si seguimos con las políticas que se están aplicando en Europa ahora mismo, Julio. Bueno, sí, para hablar de la reforma fiscal, nosotros venimos proponiéndola desde que estábamos en oposición en la anterior legislatura. De hecho, conseguimos herir de muerte, si se me permite la expresión, al impuesto de sucesiones y donaciones. Luego es verdad que con el Partido Popular en el gobierno ya lo afinamos mucho más. No podíamos hacer más porque ya es una decisión del Consejo de Ministros y ya sabemos lo que quiere este gobierno Frankenstein en Madrid, ¿no? Es siempre tocar los impuestos hacia arriba, ¿no? Entonces, armonizar los impuestos tal y como lo define el Partido Socialista y sus socios de extrema izquierda, independentistas y nacionalistas, pues es un peligro para España. Esta es la realidad. Nosotros hemos conseguido que haya más presupuesto para financiar y fortalecer las políticas públicas básicas en Andalucía. Estábamos en el último presupuesto, en el de la recuperación económica y social de Andalucía, que es verdad que el Partido Socialista, Unidos Podemos y Vox bloquearon en el Parlamento de Andalucía y nos privaron de esos recursos precisamente para nutrir las políticas públicas básicas y otras políticas también de estímulos de economía y de generación de empleo. A pesar de eso, es verdad que lo estamos haciendo. Se han logrado con nuestras políticas de estímulos, de bajada de IRPF, se han hecho 3 en esta legislatura, 2 en la anteriores, cuando estábamos en oposición, Ciudadanos, y hemos conseguido también reducir impuestos para que la gente pueda comprar, sobre todo los jóvenes, ¿no?, su primera vivienda y tengan más dinero en los bolsillos, que es lo que queríamos, y se consuma más y se recaude más. Esta es la realidad. Hoy hay casi 47.000 millones, podía haber habido en esos presupuestos, unos 44.000 millones precisamente para invertir a lo que he hecho referencia, y hemos logrado incorporar con esas políticas a 280.000 contribuyentes nuevos que han aflorado con esas políticas y, consecuentemente, la incorporación de muchos millones de euros para las arcas públicas. Perfecto. La realidad... Clara, perdón, que el que no apoyáramos los presupuestos, nosotros, lógicamente, os culpamos a vosotros, ¿no?, al gobierno. Pero ya lo hemos hablado aquí muchas veces. No quedó. Nosotros culpamos a Abascal y a la calculadora electoral, pero esto es una cosa que cada uno define lo que... Bien, pero como tú lo has dicho... Que pensasteis más en la urna que los ciudadanos. No pelearon. Mira, yo lo que sí quería decir es que la realidad, independientemente de lo que cada uno dijera en campaña electoral, que ya sabemos lo que dijo el Partido Socialista en campaña electoral. Bueno, pues la realidad, ¿cuál es? Que después de 4 años hay más impuestos, el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto más impuestos, ha creado impuestos nuevos, muchos más impuestos nuevos, y sobre todo impuestos de manera indirecta, que son los impuestos que grava lo mismo al que tiene mucho que al que tiene poco, cosa que decían ellos que no iba a hacer.
hay más impuestos y además suben los impuestos. Los que hay los suben todavía más. Por lo tanto, yo creo que al gobierno social comunista hay que decirle que es el gobierno de la subida y de la imposición nueva. Impuestos, más impuestos y más impuestos. Eso es lo que quiere el Partido Socialista. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y preocupante el aumento del déficit y la deuda pública, que eso, yo sé lo que va a pasar y vosotros sabéis lo que va a pasar dentro de año y medio cuando se celebren las elecciones, que vais a tener que recortar, porque la deuda hay que pagarla. Y yo sé lo que va a ocurrir, porque ya ha ocurrido 2 veces más. Pasa siempre. Ha pasado siempre. Cuando gobierna el Partido Socialista. Estos son datos objetivos, siempre. No es opinión. Y yo pensé. Son datos objetivos. Fíjate, Paco, yo pensé que el peor gobierno que había tenido España era el de Zapatero. Y resulta que este le echa la pata a Zapatero. Este es todavía el doble peor que el de Zapatero. Por lo tanto, porque nos va a dejar el país, desgraciadamente, pues prácticamente arruinado. Con más impuestos, con más deuda, con más déficit, arruinado nos va a dejar el país. Y vamos a ver quién levanta este país. Parecía que nadie... El PSOE, perdón, se ha ido radicalizando. Desde Felipe González, que era socialdemócrata, ahora mismo en el Parlamento, vamos, yo lo vemos todos los días, se oponen a lo privado. O sea, lo privado es como si fuera pecado. O sea, ya se hace un concierto privado, lo que sea, en la enseñanza, en la sanidad, tal, y ya se oponen, pero directamente y sin disimulo ninguno, lo cual no tiene nada que ver con el PSOE que hemos tenido hasta no hace demasiado, ¿no? O sea, se ha radicalizado. El PSOE de Felipe González era votable, pero... Era socialdemócrata. Estaba dirigido por la socialdemocracia alemana y se notaba. Era una izquierda comparable a la izquierda de Francia hoy, a la alemana, a la británica, que se puede votar. En Inglaterra se puede votar muy bien a la izquierda, en Francia, en Alemania, pero ahora mismo es imposible votar a la izquierda. No hay ningún partido en España ahora mismo convincente para ser votado. Nosotros, Paco, tenía que decir algo muy... Ay, perdón. Sí. Ahora te doy paso. Paco. Sí, Paco. No, tres cosas que han surgido a la luz de los compañeros. La primera, que efectivamente Felipe González se hizo socialdemócrata. Era marxista antes estaba en la oposición. Marxista. Cierto. La Guardia Civil fuera, la OTAN fuera, una vez que entra en el poder, se da cuenta que el marxismo es una bestialidad, que la Guardia Civil es imprescindible y que se necesita el capitalismo como sociedad occidental que se ha creado así durante los 2 últimos siglos y se hace socialdemócrata, de eso no hay duda, pero era marxista a ultranza. En lo que tú referías, Paco, sobre los impuestos y también Carmelo, aparte de estar absolutamente de acuerdo, hay un factor aquí que no se puede soslayar. Ese factor es el siguiente: pagarán los impuestos los del PP cuando lleguen al gobierno y tendrán que rebajarlos por narices. Pero mientras eso ocurra, el factor subjetivo, que es el factor clientelar, lo maneja a la perfección el PSOE. ¿Cómo? Con las subvenciones. Las subvenciones no las da el gobierno, las subvenciones las da Pedro Sánchez. No las da el Estado, las da el Partido Socialista. Las ayudas, el ingreso mínimo vital, aquellas limosnas que sirven para que el común se silencie durante un tiempo preciso para que después, cuando llegue el PP al poder, sarte las barricadas, sarten las calles, incendien todo lo que haya que incendiarse. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto, ojo con lo que ha dicho Carmelo, que estoy totalmente de acuerdo. Desde mi punto de vista, Núñez Feijóo ha ido hoy a la Moncloa porque tenía que ir. Claro, porque tiene que dar una imagen de colaboración, pero no de sumisión. Y también suscribo las palabras de Núñez Feijóo cuando dijo: ojo, por delante la recuperación económica, dejémonos de ideologías y de patrañas, que tú en estos, este individuo, Pedro Sánchez, es un experto. Ahora bien, si vale mi observación como analista imparcial, absolutamente distanciado de cualquier partido político. Núñez Feijóo tiene que aprender que no estamos ya en Galicia, que estamos en España, que es un político avezado, que nadie le va a enseñar nada y menos se lo voy a enseñar yo. Pero tiene 2 objetivos a cortísimo plazo. Uno, desmontar a Pedro Sánchez en cuantas ocasiones vengan al punto. Desmontarlo pública y llanamente. Y 2, que no se nos olvide a Núñez Feijóo,
tiene que defender a ultranza a Isabel Díaz Ayuso, porque cualquier ataque soterrado contra ella le puede abrir el camino que siguió Pablo Casado. Feijóo lo tiene claro, tiene que apoyar y defender a Díaz Ayuso, porque Díaz Ayuso, guste o no guste a mucha gente, a mí me encanta, representa la comunión política del Partido Popular, que va a ser mayoritario, y yo celebro que el Partido Popular sea mayoritario, hoy por hoy lo celebro, insisto, pero necesitará sí o sí el apoyo incuestionable del partido Vox. No me dirijo a Ciudadanos porque, como ya aquí hemos avanzado durante tantas tertulias, Ciudadanos se ha desvanecido víctima de sus propias contradicciones y de sus propias sinergias negativas. Entonces, las elecciones van a darme la razón. Bueno, nos van a dar la razón porque lo hemos comentado tantas veces. No se equivocan. Yo cada vez estoy como más convencido que no se equivocan las encuestas. Nunca es preciso que Feijóo, como líder preparado, avezado, experimentado, desmonte a Sánchez al tiempo que apoye a esta señora que se ha convertido en una líder o una lideresa carismática de la política española de esta década. Bueno, yo veo, perdona, una puntualización. Ayuso sí es partidaria de pactar con Vox, pero es que Feijóo yo creo que está más cerca del PSOE que de Vox, con lo cual ahí el PP no sé cómo resolverá. Rafael, es una impresión, no lo sé. Yo quiero esperar acontecimientos. No tengo yo esa impresión, precisamente. Y después de lo de hoy, Rafael. Feijóo no se parece en nada, ni está tan cerca, ni cerca seguro con el PSOE. No. Feijóo, pero de Feijóo momento sí ha hecho comentario en contra de los acuerdos de Vox y no de acuerdo con el PSOE. Sí, pero Feijóo sabe dónde está y nos lo ha dicho claramente. Feijóo está en el centro político, está en el centro derecha, si quiere llamarlo de esa manera, está en el centro y por lo tanto como centro que es, aspira a tener mayoría absoluta. Porque creemos que en el centro es donde está la gran salvación de nuestro país. La gran salvación está en el centro. ¿Qué es lo que ha pasado con el Partido Socialista? Voy a decir con el partido de Pedro Sánchez. No voy a decir con el PSOE, con el partido de Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha dejado el centro izquierda y se ha ido a la izquierda. Se ha radicalizado en la izquierda, muy cerca de Podemos. Muchas veces más radical que Podemos o que los comunistas de Izquierda Unida. Ese es el problema que tiene este país, que no hay un centro izquierda. Nosotros sí estamos en el centro derecha. Perdón, sí, Carmelo ha dicho algo que me parece importante y acaba de terminar con eso, ¿no? Acaba de decir que no hay un centro izquierda en este país, ¿no? Dicen, ¿no? Eso quiere decir que parte del centro es verdad que está libre. Yo también diría que el Partido Popular todavía no se ha recolocado en el centro, ¿no? Acaba de pactar con Vox precisamente ahora mismo en Castilla y León y precisamente ya Vox le está poniendo condiciones muy duras al Partido Popular. Al final esto es un juego también de freno y de contrapeso y al final los ciudadanos votan cuando voten, no antes, ¿eh? Y vamos a ver cómo se reconfiguran las energías. Lo que sí está claro que la estrategia que llevó a cabo el señor Casado, que ha fracasado evidentemente, y yo sí digo y admito que habéis sabido solucionar un problema, es verdad que de forma brusca y abrupta, pero es verdad que, bueno, que ha habido un congreso, hay un nuevo presidente y ya tenéis una solución y parece que estáis trazando un camino, ¿no? Un camino muy parecido a la refundación. Pero es verdad que ocupar el centro político requiere moderación y requiere pactos con mesura. Y esto no es lo que ha sucedido precisamente en Castilla y León, donde parece que puede haber una retracción de derechos que ya están conseguidos, ¿no? Con leyes clave, con leyes importantes que precisamente son bien vistas por el centro político, centro derecha incluso y centro izquierda. Y si quieres ser un partido de centro, tienes que demostrar en la praxis política que lo eres. Y ahora viene el juego y está abierto también para el Partido Popular y en esos pactos con Vox. Nosotros estamos alertando del riesgo de que en Andalucía se pudiese producir un pacto parecido. Y la sociología política de Castilla y León no es la sociología política de Andalucía. Aquí, en el eje ideológico, si queremos decir la mayor parte de la población de ese centro está quizás
y lo digo en mi condición de politólogo, no de político, más desplazado quizás, si queremos, hacia el centro izquierda. Y eso es evidente que es un espacio de crecimiento que está ahí y depende cómo sean las energías y los pesos. Cuando terminen las elecciones andaluzas... Vamos a entrar ahora precisamente en las elecciones. Un poquito por la alusión, como ha dicho, que por estar con nosotros, que se van a perder el derecho y demás. No, le pregunto yo a Julio, espérate. ¿Dónde está el riesgo, el peligro de pactar con Vox en Andalucía? ¿Qué peligro corren los ciudadanos? Entre comillas, lo de peligro. No digo, yo no me refiero a eso, me quiero referir concretamente, no quiero entrar en hacer apriorismos, ¿no? Pero sí quiero decir que quien aspire a estar en el centro político necesita que se vea en su praxis política, en el ejercicio de la política, que es moderado en las decisiones que toma. Y, lógicamente, Vox no es un partido moderado en muchos de sus planteamientos. O sea, Vox no reconoce, por ejemplo, el cambio climático. Sin embargo, el presidente tiene una agenda verde. ¿No? Los fondos Next Generation, no reconoce el cambio gran parte. Bueno, vosotros no reconocéis la Agenda 2030. No, lo estáis diciendo en el Parlamento constantemente. No estamos de acuerdo con la Agenda 2030. El cambio climático sí lo reconocemos. Lo que no estamos de acuerdo con las medidas que se están tomando con la excusa del cambio climático. Te lo he explicado muchas veces. No son excusas. No se puede jugar, no yo hablo, pero no se puede jugar con el lenguaje. Pero si yo no estoy jugando, el que está jugando con el lenguaje eres tú. Yo creo en el cambio climático, sabemos que existe el cambio climático, ha existido siempre, pero no estamos de acuerdo con las medidas que se están tomando por la excusa del cambio climático. ¿Te ha quedado claro? No me ha quedado claro. ¿Te lo digo otra vez? Si no hace falta que me lo digas, no queda claro. Eso lo tenéis puesto en vuestro argumentario, pero no lo estáis explicando bien. Si hay cambio climático hay que tomar decisiones y los gobiernos toman decisiones. Por ejemplo, en los fondos Next Generation, Huelva va a tener proyectos importantes también en el polo químico, esto también lo sabes, de economía circular. Y ahí están los proyectos y van a generar mucho empleo. O sea, vosotros no reconocéis esa Agenda 2030 y esta inercia política y estas políticas públicas del New Deal, matizadas por la situación que estamos viviendo ahora, pues lógicamente son determinantes para crear el empleo, ¿no? Y Rafa, con razón, dice, oye, hay que hacer, y termino, Paco, hay que hacer la presa de Alcolea, es verdad, para que el agua venga a la industria. Pero vamos a ver, si hay proyectos de economía verde que vosotros no reconocéis porque no estáis en la Agenda 2030. Te lo voy a explicar. Y reconocéis que puede haber diferentes tipos de relaciones en cuanto a lo que puede ser una pareja. En fin, hay muchas complejidades que tenéis que explicar. Julio, yo de verdad, ya a esta altura de la legislatura, la mayoría de la gente ya entiende que las cosas son no como tú dices. Te explico. Vamos, en cuanto al cambio climático, bueno, yo creo que ha quedado medianamente claro. En cuanto a la economía circular, ¿cómo vamos a estar en contra de la economía circular? ¿Cómo vamos a estar en contra de la economía circular? Es la que va a permitir que se utilicen, por ejemplo, los móviles de desechos. ¿Votaste a favor de la toma en consideración de la ley en el Parlamento? Claro que no. ¿Por qué? ¿Cómo está a favor de la economía circular? Sí, porque la ley no era de economía circular, y era una ley en contra del inicio de la tramitación de la ley que ha traído la Consejería de Carmen Crespo. Cuando Julio acabe de hablar, hablo. No, es que esa es la praxis política. Yo tuve mucho debate y hablamos todo el mundo y no pasa nada. Y siempre me pasa contigo. Míralo. Es verdad, es que no, es que puedes hablar muchas cosas. Julio, espera que acabe. Sí, yo digo que se explique, pero cuando Julio acabe, si da tiempo, explica, pero Rafael, vamos a ver. Nosotros estamos a favor de lo de la economía circular es tan absurdo como lo del cambio climático, la acusación. Nosotros somos partidarios de la economía circular. Lo que no queremos es ligar la economía circular a la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque la Agenda 2030 es la que permite un comercio mundial en la que España pueda entrar productos de Marruecos, de Sudáfrica, de Turquía, de Túnez y arruine a nuestros agricultores. Nosotros no estamos a favor de la Agenda 2030, lo hemos explicado muchas veces. Y entonces, cuando se liga la economía circular a la Agenda 2030, nosotros pedimos que se desligue. Ellos no han querido desligarlo y, lógicamente, votamos que no. Y antes de que me acuse, tampoco somos negacionistas de las vacunas. Las vacunas son efectivas, pero nosotros decíamos que no se podía obligar a gente a vacunarse cuando está en fase de experimentación, antes que me lo diga también. Y si hay alguna otra acusación, aprovecha y te la aclaro. No, antes de entrar en Andalucía, para terminar con el tema... Son realidades, o sea, sigue diciendo que son realidades, le acabo de decir, de explicárselo. Para terminar con el tema Feijóo, y ahora entramos a valorar las encuestas. Se comprende la evolución de Ciudadanos. Cuando nosotros entramos en la Junta, el PP pactó con nosotros, todos pensamos que había que quitarse de en medio y vosotros os negasteis a pactar con nosotros, os negasteis a sentarnos con nosotros. Y nosotros tuvimos la generosidad de apoyaros, a pesar de eso, porque era bueno para Andalucía. Seguía así, porque hoy tenéis 2 diputados, pero cuando lleguen las elecciones igual no tenéis ninguno. Bueno, ahora hablaremos de esa encuesta del Centro todavía los ciudadanos tienen que de Investigaciones Andaluzas.
Hemos hablado de Feijóo, del nuevo equipo que ha montado para llevárselo a Madrid. ¿En Huelva hay algún cambio significativo? ¿Vamos a ver alguna novedad? Vamos, de momento hay un cambio que es importante, que es que nuestra compañera Loles López está en el Comité Ejecutivo Nacional. El Comité Ejecutivo Nacional, digamos, es el comité más reducido, que allí es donde se gobierna el partido en el día a día, ¿no? Entonces Loles López ha entrado ahí en ese Comité Ejecutivo Nacional. Luego está la Junta Directiva, y en la Junta Directiva pues estamos como estábamos antes. Mire, en la Junta Directiva está el presidente provincial, que es Manuel Andrés, estoy yo, está el senador José Enrique y está ahora también Manuel García Félix, que es alcalde de La Palma. Que el alcalde de La Palma ha venido a sustituir a quien estaba también antes, que era la que era exconcejala, ¿cómo se llamaba? La mujer de Willy, ¿cómo era? Juani Carrillo. Juani Carrillo. Ella estaba en la Junta Directiva. Bueno, pues ella ha salido de la Junta Directiva y ha entrado Manuel García Félix por Juani Carrillo, que estaba. Salvo el tema de Loles López, que está en el Comité Ejecutivo, lo demás, de momento, estamos prácticamente igual que antes. Perfecto, pues aclarado. Un artículo que escribí sobre la posibilidad que tenía Willy de volver al PP, o sea, descartado con la llegada de Feijóo, posibilidad de Willy de volver al PP en cualquier condición, cero, no hay posibilidad. No se puede descartar nada, no se puede descartar nada. De la misma manera que tampoco descartamos que aquí nuestro contertulio también pueda estar en el PP. Claro, lo digo por lo siguiente. Lo digo por lo siguiente. Eso es cosa suya, ¿eh? Yo simplemente hago una reflexión a título personal. Lo digo por lo siguiente. Hombre, según las encuestas que ahora vamos a comentar, sí, entramos ya en ello. Ciudadanos en Andalucía es la única posibilidad que tiene de tener 3 representantes a nivel de toda Andalucía, a nivel de toda Andalucía. A nivel de España, según las encuestas que también hoy hay, prácticamente desaparece del arco parlamentario. Todos los diputados que hay ahora mismo en el Congreso de los Diputados ya se están posicionando o con el PP o con el PSOE o incluso hasta algunos con Vox. Entonces, aquí me da la impresión que sucederá 3/4 de lo mismo. Y yo desde aquí hago un llamamiento a todos aquellos que están en el centro político, que el Partido Popular tiene las manos abiertas. Y además de aquellas personas que estén en partidos, no solamente Ciudadanos, en partidos que puedan aportar algo a España, que puedan aportar algo a Andalucía. Así que, bienvenido sea. Yo invito aquí a dando un titular, Carmelo, me estás dejando... Yo quiero que Julio conteste. Me estás dejando... Yo estoy hablando a título personal, no tengo ninguna indicación del partido a nivel nacional ni del partido a nivel provincial. A título personal, porque creo que es lo más lógico. Creo que es lo más lógico. Si todo que sea personas válidas, es bueno que estén en partidos. Yo, que no sirva de precedente, Carmelo, pero estoy absolutamente de acuerdo con esta oferta que hace, porque es la aristocracia de la política, buscar a los mejores. Que Julio no es un mediocre es evidente. Que como Julio hay otros de Ciudadanos a quienes se puede reclamar para el Partido Popular y para Vox, yo creo que no admite ni reproche ni réplica. Que aparte de Julio, para fichar por el PP, que sería un grandísimo fichaje, como sería el de María Ponce, el de Paco Lagares, el de Carlos Hermoso, el de Enrique Arroyo. Yo a Enrique Arroyo lo que no sé es cómo el partido Vox no lo tiene ya metido en sus filas y propuesto para algún cargo importante. Sigo sin entenderlo porque... Nosotros queremos que la gente obre en libertad y no viene... No, pero quiero decir que esa oferta, que agradezco que Carmelo la haya hecho aquí porque la vengo exponiendo desde hace mucho tiempo, pues, cuando a uno coincidimos en razones y una persona tan avezada también en política, tan poderoso porque se lo ha ganado a pulso en política, pues yo celebro coincidir en un tema tan importante como rodearse de los buenos.
rodearse de los mejores. Y yo a eso me apunto siempre. El titular podría ser, tú me rectifica, el titular: Carmelo Romero ofrece a Julio Díaz la posibilidad de ingresar en el PP. ¿Ese titular sería válido o no? Tal como tú lo has anunciado, no habría ningún problema. Vale. No habría ningún problema. Es que yo sé lo que pasa, que tú sabes, los compañeros de otros medios lo ven, lo sacan en los digitales, por eso... Se te ha olvidado decir Carmelo Romero, coma, a título personal, bueno, coma... Vale, sí, vale, perfecto. Y Julio Díaz no responde. Bueno, no, yo sí respondo. Yo estoy muy cómodo defendiendo el espacio liberal que ocupamos en Andalucía y precisamente muy teñido ahora precisamente de blanco y verde, ¿no? Creemos que nuestra responsabilidad, aunque somos un partido nacional, es la de gobernar Andalucía. Nuestra vocación es, sinceramente, que se repita el gobierno tal y como está. Y también tengo que decir que Rafa, también a título personal, aunque fuese de broma hace unos días en la tertulia de otra televisión, también ofreció, pero a todo el mundo, ¿no? Incluso al responsable del Partido Socialista. Yo creo honestamente que... y además lo respeto absolutamente que tanto el Partido Popular, que acaba de salir de un congreso y ellos salen con mucha fuerza, después de un congreso sale siempre con mucha fuerza, ¿no? Yo estuve en Vista Alegre y tal, nosotros en aquel momento también salimos con mucha fuerza. Y vos también acabas de salir de otro congreso y estás muy crecido, con muchas ganas y yo agradezco la oferta, pero... Bueno, antes de las encuestas... El tema de rodearse lo bueno lo estuvimos hablando precisamente aquí, lo estuvimos hablando el último día. Yo creo que todo el que de verdad aspire y no quiera vivir de la política y no vaya a ser que me quite el sitio y demás, todos queremos rodearnos de los mejores. Eso yo creo que... ¿Echamos una manita a los agricultores, os parece o no? Sí, es el tema más interesante que hay en Huelva ahora mismo. Importantísimo echarle una manita, y quiero ver porque habéis presentado una enmienda. Sí. Parece ser que quería ampliar el número de hectáreas. Lo que se quiere... No ampliar el número. No, con esta enmienda lo que se quiere es que es muy importante... Estamos hablando de la Corona Norte. Sí, es muy Hablamos importante. De la Corona Norte. En el tema de la Corona Norte, la ley actual lo que... es una ley que toca ordenación urbana, ordenación territorial, perdón. No toca agua. Lo que pasa es que, claro, lógicamente se trata de declarar como suelos agrícolas regables territorios que quedaron declarados como de secano en la ley famosa de 2014, atendiendo a una foto de 2004, con lo cual terrenos que se pusieron regadío entre 2004 y 2014, o terrenos que estuvieron regadío antes, pero que en 2004 no estaban de regadío, fueron declarados de secano. Entonces, obviamente, lo que se pretende desde aquí, desde el Gobierno de Andalucía, es el Gobierno y con vos. De hecho, nosotros sacamos una proposición no de ley sobre este tema antes que saliera la proposición de ley. Es declarar como regadío esa superficie que está declarada de secano. Simplemente, con lo cual no se toca agua. ¿Qué quiero decir con eso? Que todos los que intervinieron en la famosa comisión, que estuvimos presentes tanto Julio como yo, como Delibes, o como Carmona, el representante de WWF, tal, todos mintieron. Por todo el que diga que el parque puede salir perjudicado de esta ley, han mentido, porque no toca agua. O sea, de hecho, el propio Delibes, cuando yo le dije, bueno, ¿usted por qué no utiliza su influencia para reclamar agua para el parque, el agua superficial? Dijo, porque la ley no toca agua. Pues si no toca agua, ¿usted qué hace diciendo que perjudica a Doñana si no toca agua, ¿no? O sea, están mintiendo deliberadamente, ¿no? Y ahora las enmiendas estas, que también las habíamos hablado entre los tres grupos, básicamente lo que hace es garantizar que no pueda haber chanchullo después y se puedan quedar, o sea, que garantizar que se beneficien los que realmente cumplan con los requisitos. Antes se decía que si había incoado algún expediente contra alguna empresa no podía beneficiarse. Bueno, eso se sale fuera. Y los que plantaron en territorios que eran forestales, pero que se declaraban forestales porque había sembrado eucaliptos, por ejemplo, ¿no? De especie cultivo forestal de turno corto que se llama, también hay que admitirlo. No pueden quedarse fuera de la ley. Simplemente se trata de garantizar el derecho de los agricultores, de darle seguridad jurídica. Pero obviamente el objetivo de todo esto es que luego llegue el agua y se pueda regar. Y en Huelva tenemos agua más que suficiente. Hace 2 semanas, antes de la sequía, teníamos embalsado 750 hectómetros cúbicos de agua en las presas de Huelva. Toda la Corona Norte, para que te haga una idea, consume unos 50 hectómetros cúbicos al año. Son 9.300 hectáreas. Entonces, quiero decir, teniendo el agua, es una lástima que no la utilicemos. Pues esos son puestos de trabajo, son 1.350 millones de euros los que exporta Huelva en frutos rojos. No podemos desperdiciar eso. Carmelo, ¿por qué estáis de acuerdo los tres partidos que estáis gobernando en la Junta de Andalucía? ¿Por qué el Partido Socialista no acaba de pronunciarse sobre estos beneficios que supone para el agricultor?
Bueno, yo la verdad es que no lo sé. No lo sé. Habría que preguntárselo a ellos por qué razón no apoya esta propuesta que hacen estos tres partidos. Porque además es positivo, es bueno para los agricultores, es bueno para la provincia de Huelva. El Partido Socialista obedece más a los de arriba que a los intereses de Huelva, en este caso. Cuando hay algún tema, lo primero que hace no es ver si es bueno para Huelva, si es bueno para los agricultores. Cuando hay un tema, lo primero que hace es, ¿qué es lo que dicen en Madrid? ¿Qué es lo que dice Podemos ahora? ¿Qué es lo que dice Podemos? Y Podemos, desgraciadamente, venimos diciéndolo aquí desde hace muchísimo tiempo, está por la labor de que no se cultive nada en toda la zona del entorno de Doñana y los pueblos que ahora mismo tienen posibilidad de hacer algo en esta comarca. Miran para arriba y si de arriba le dice no, aquí tienen que agachar la cabeza y decir no a algo que es bueno, importante y positivo para la vida de los ciudadanos de la provincia de Huelva. Esto le podría pasar factura, ¿no, Paco? Oponerse a que los agricultores sigan viviendo y manteniendo a tantas familias. De eso no tengo ninguna duda y ojalá le pase factura al PSOE. Es decir, que el ecologismo, yo soy un grandísimo, acérrimo partidario del ecologismo, no puede dañar... Pero no del fundamentalismo ecológico, que es diferente, ¿eh, Paco? Absolutamente. No, fundamentalismo para nada. Nunca ni en ningún aspecto. No solo en la naturaleza, sino en sociología, en política, en historia, en cualquier disciplina. Pero sí digo una cosa que le he escuchado a gente muy cercana a mí y que son del PSOE. Además me odian de alguna manera por los ataques desmesurados, dicen ellos, y yo digo que son bastante morigerados que digo yo. El PSOE dice, pero vamos a ver, ¿quién es el consejero de Agricultura? La señora Crespo. ¿Quién es el delegado de Agricultura en Huelva? Don Álvaro Burgos. Yo de la consejera Crespo sé poco, no todo bueno. De Álvaro Burgos conozco bastante desde hace años y puedo decir que todo bueno. Pero ¿quién dirige en Huelva la Delegación de Desarrollo Sostenible, que es la que incide directamente en las hectáreas de Doñana, en la ubicación de esas hectáreas, a qué parcelas, a qué polígonos, a qué ayuntamientos va a afectar ese tema de la Corona Norte? ¿Qué ha hecho el delegado de su desarrollo sostenible, pero que es de su desarrollo sostenible? ¿Qué medidas prevé él como delegado de la Consejería en Huelva sobre este tema? Yo no las conozco, las ignoro totalmente. Como coordinador andaluz, que lo han nombrado, de medio ambiente, ¿qué está haciendo por el medio ambiente con respecto al vertedero de Nerva? ¿Qué está haciendo con respecto a la balsa de Fosfolleso? Estoy transmitiendo las ideas y las quejas y las críticas que me trasladan amigos míos personales que son del PSOE y que, repito, no soportan mis críticas. Sigo criticando al PSOE porque estoy absolutamente a favor de que se riegue lo que se tenga que regar, de que se respete el derecho de los agricultores a progresar, a vivir, que se tenga en cuenta que vivimos en el marco de una cultura occidental cuyos valores son la libertad, la familia, el trabajo, el esfuerzo, la abnegación, la creación de riqueza, la creatividad, y no son los valores caducos de un socialcomunismo muerto, desfasado. Eso no. Aquí en Huelva, en España, tenemos que valorar los valores de la cultura occidental, que son los que acabo de referir. Pero ojo, que esos valores nunca se sometan, se subordinen al ejercicio arbitrario del poder. Y desde mi punto de vista, el señor, no lo quiero nombrar, delegado territorial de la Consejería de Agricultura, es un auténtico inepto, que no servía para dirigir económicamente el Hospital Juan Ramón Jiménez como se le puso a dedo, que se designó senador porque hubo una vacante que todos sabemos de quién es y se le nombró, y parece que se la ha colocado ahí urdiendo un no sé qué que está perjudicando a la Consejería, a la Delegación de Agricultura
y por añadidura al compañero y compañero Álvaro Burgos. Desde mi punto de vista, si olvidamos que las personas son las que hacen la política y las que llevan a las instituciones hacia arriba y al mismo tiempo la hunden, este señor no debería estar en ese puesto. Julio, permíteme solamente un inciso nada más, ¿no? A raíz de lo que ha dicho aquí. Yo conozco a la consejera Carmen Crespo cuando estábamos de diputado en el Parlamento de Andalucía hace ya 20 y tantos años. Y ella estaba en la comisión junto conmigo, o yo junto con ella, en la Comisión de Agricultura. Y la consejera Carmen Crespo es una persona, bajo mi punto de vista, después de haber sido alcaldesa de Adra, una persona excelente, tan excelente como Álvaro Burgos. Entonces, a raíz de lo que tú has dicho, yo tenía necesariamente que salir a decir que es una persona excelente, competente, trabajadora, sabiendo estar, sabiendo lo que trae entre manos, y yo creo que está haciendo una labor fundamental, estupenda. Tanto es así que ella, su consejería, es la que ha impulsado esto para la Corona Norte de Doñana. En el condado. Yo creo que la gente del condado, sobre todo los agricultores del condado, tienen que tener en cuenta quiénes son los que han estado dando el callo defendiendo a la agricultura en el condado de Huelva. En el condado de Huelva y en el resto, ¿no? Pero fundamentalmente por este problema en el condado de Huelva. ¿Quiénes son los que han estado defendiendo la agricultura? Y yo estoy convencido de que al PSOE le va a pasar factura todo esto. Estoy absolutamente convencido. Cuando vayan a hacer campaña, ¿con qué cara van a ir a hacer campaña en favor de los agricultores a nivel general y sobre todo de los agricultores en el condado de Huelva? ¿Con qué cara van a ir ahí después de lo que ha pasado a nivel nacional y después de lo que está pasando aquí en el condado de Huelva con la Corona Norte? Julio, ¿tú conoces esa zona bien? Eres de La Palma y conoces la conozco bien, soy ponente de la ley, fui también ponente del trasvase en el Parlamento de Andalucía y en las Cortes Generales. Y creo que es importante precisar precisamente para que tengamos razón y además nos la den, ¿no? Esto es una iniciativa del Parlamento de Andalucía, desde el Poder Legislativo. Esto es importante decirlo, ¿no? Porque precisamente el ataque ha venido por ahí. Un ataque ha venido a que esta proposición de ley no tenía informe del Gobierno. Claro, lo tiene de los letrados del Parlamento, que son los que están legitimados para hacerlo, evidentemente. Lo único que hace el Gobierno de Andalucía, como hace siempre con todas las proposiciones de ley que tiene que respetar, que vienen de origen y legitimidad de los grupos parlamentarios, es oponerse o no a su toma en consideración y a su tramitación. Y no lo ha hecho el Gobierno de Andalucía. Eso sí es cierto. A partir de ahí se está tramitando por el procedimiento de urgencia, que lo único que hace es que reduce los plazos a la mitad. Pero están todas las garantías jurídicas hace muy poco. Además, con diálogo y con escucha activa, hemos escuchado a todo aquel que tenía algo que decirnos sobre esta proposición de ley. Y obviamente hemos incorporado esas reflexiones a las enmiendas a las que se ha referido Rafael, que fundamentalmente van a precisar el contenido del texto para ser más útil al objetivo que servimos. Que por una parte es a que esos derechos históricos que no se reconocieron, que vienen de un problema que generó el Partido Socialista por esa irretroactividad del plan de 10 años, que puedan documentarlo y que puedan acceder a tener suelo agrícola regable. Pero nunca va a llegar ese agua si no es del trasvase, porque el agua subterránea, el organismo de cuenca, que es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, es el que la tiene que dar y no la va a dar, porque además el acuífero está sobreexplotado, con un matiz que acaba de dársela a algunos agricultores de Almonte, agua del acuífero, para romper la unidad de los agricultores y de la plataforma. Esto es gravísimo, porque están diciendo que nos vamos a cargar Doñana, cosa que no es así. Quien puede dificultar su sostenibilidad es el Gobierno de España si no ejecuta las obras del trasvase, las infraestructuras hidráulicas que aprobamos en ese anexo 1 de la ley de trasvase que yo mismo defendí y que es su responsabilidad. Por eso no hablan de agua, porque esa es su responsabilidad. Y por eso sacan apresuradamente la DIA como lo han sacado, con 10 metros por segundo, 10 metros cúbicos por segundo. Muy mermada de como tenía que haber venido en inicio. Y por eso sacan además la comisión técnica con un decreto a prisa y corriendo, porque el Partido Socialista se ha visto sorprendido por esta iniciativa legislativa que hemos llevado al Parlamento de Andalucía y que sigue. Pero quiero decir algo que es clave. Doñana no corre ningún riesgo y necesitamos que los agricultores, la agricultura potente del fruto rojo, cuyos datos nos hemos referido a ellos, tan buenos en exportaciones, en economía
Y el empleo tiene que tener seguridad hídrica y seguridad jurídica. Y esto va a venir también a través de esta ley, pero también a través de la ejecución del trasvase. Esto hay que decirlo. Y algo que es esencial, Carmelo, y tú te has referido a que con qué cara van a ir los políticos del Partido Socialista a pedirle el voto al condado, a nuestros agricultores, a las familias que allí viven, que son miles de familias. Y yo lo que digo es que para que se pueda tramitar esa ley, tiene que acabarse la legislatura al final de la legislatura. Porque si la legislatura acaba ya, evidentemente esa ley va a decaer. Y vamos a hacer un pan con unas tortas, si me permitís la expresión. Y la legislatura tiene que terminar, en nuestra opinión, después del verano. Sería un buen momento para convocar, sería un adelanto técnico, pero nos daría tiempo a sacar esta ley y a tramitar otras leyes, por ejemplo, la de economía circular, que mañana precisamente yo mismo tengo que votar el dictamen en la comisión y ya estaría dispuesta para ir a pleno. Esa ley, como la lista, pero de otro tenor, es clave para estimular la economía y la generación de empleo ligada a la protección del medio ambiente en Andalucía. Quiere decir que si hay convocatoria para junio de las elecciones, queda paralizada esa ley para retomarla después de las elecciones. Ese es el riesgo. ¿Eso es lo que quiere decir? Pero es una responsabilidad del presidente. Eso pasa en todos. Eso yo lo respeto y en todos los parlamentos, en todos los respetamos. congresos. Claro, sería cuestión de 2 Eso meses. Si llevan los agricultores años esperando, por 2 meses más o 3. Sí, de tal manera, me gustaría primero hacer una puntualización. Lo que ha dicho Carmelo de Carmen Crespo, yo estoy en la Comisión de Agricultura y yo lo avalo. Carmen es una política y además que sí, argumenta, razona, se enfrenta a acusaciones, ya sabemos cómo funciona la izquierda, se defiende fenomenal. Y yo creo que además está haciendo una política bastante efectiva, por lo menos hasta ahora, es lo que tengo que decir porque es de justicia. Sí es verdad una cosa, Carmelo, que yo creo que esta ley se ha retrasado demasiado y yo sí creo que ha podido algo tener que ver el que nosotros presentáramos la proposición no de ley. Yo creo que de alguna manera eso estimuló al PP, que lógicamente no podía venir al rebufo nuestro estando en el gobierno y entonces ha salido la ley. Dicho lo cual, a partir de ahí, yo con tu compañero, con Loles, que me alegro mucho además que haya ascendido, digamos, en el partido, y con Manuel Andrés también mantengo una magnífica relación, con Carmen también, pero no está metida en este tema. Pero sí es verdad una cosa, el tema de que el gobierno no haya hecho informe, que tú estás defendiendo al gobierno, lo ha fomentado el propio Juan Manuel Moreno, porque en las declaraciones públicas, cuando el presidente de la Confederación Hidrográfica le dijo que retirara la ley, por ejemplo, él en vez de decirle, bueno, ¿y tú quién eres para decirme que retire la ley? ¿O por qué voy a retirar la ley si la ley es buena? Dijo, usted se ha equivocado de interlocutor, porque esto no es una iniciativa del Gobierno de la Junta, es una iniciativa del Parlamento. Tal. Sí, pero no la defendió con contundencia. Es más, dijo después, además, el debate se va a prolongar durante 1 año, como diciendo, se va a acabar ante la legislatura. Eso lo dijo él, está en los periódicos, no me lo estoy inventando. Entonces dio la impresión que no estaba apostando por la ley, que estaba como echando balones fuera, y entonces eso a mí me hizo dudar. Yo ahora creo que no, yo ahora creo, después de haber ido a Lucena ayer o antes de ayer, yo creo que ahora sí apuesta, me da la impresión. El que la legislatura acabe antes, a mí me decepciona también desde el punto de vista es respetable. Hombre, lo bueno, digamos, es que en la siguiente legislatura, si las encuestas van apuntando que a nosotros nos dan 22 y habría un pacto seguramente con el PP, pues bueno, pues lo retomaríamos. Sería la primera ley que nosotros, si podemos, propondríamos. Pero, estando en el gobierno. Rafa, perdona que te matice una cosa. Yo creo, y este fue el pacto al que llegamos con los ciudadanos y en el pacto también de gobierno con el Partido Popular, nosotros le hicimos una promesa a los ciudadanos y es que íbamos a gobernar de otra forma y que íbamos a votar la legislatura pensando siempre en el interés general. En el Parlamento de Andalucía esto es una realidad, están saliendo todas las leyes y todos los decretos. No hay atasco legislativo. O sea, se está gobernando, me alegro que lo se está gobernando desde la responsabilidad. Y cuando, por ejemplo, Vox, que ya empezó hace 1 año con su estrategia más electoral, es verdad que hemos acudido a la geometría variable y hemos ido sacando todas las leyes. Rafa, acuérdate de tasa, la lista al principio la tumbaste y luego es verdad que entraste en la cordura, digámoslo así, si me lo permite, porque os disteis cuenta de que habíais decepcionado. Porque habíais decepcionado a muchos sectores económicos que os presionaron para apoyarlas, cosas hay que decirlas claras. Y después lo que eso pasaría con la economía circular, por ejemplo. ¿En qué momento político estamos? Pues estamos en un momento donde van a empezar a venir los fondos europeos que hay que gestionar y si paramos la legislatura vamos a estar 4 meses parados. Y nadie nos garantiza que tengamos unos presupuestos antes de que acabe el año. Y estamos en un momento ahora mismo donde estamos en plena recuperación económica y social de Andalucía. Y no hay razones objetivas desde el interés general, en mi opinión, para
acabar con la legislatura, que no sean razones puramente de calculadora electoral. Ahora, dicho esto, quien tiene las competencias para hacer esto es el presidente de la Junta de Andalucía y hay que respetarla. Eso es lo que yo decía. Hay que respetarla, hay que respetarla. Cada uno tenemos nuestra opinión, lógicamente, de cuándo tiene que ser las elecciones y cuándo no, qué es mejor, qué es peor y demás. Pero el único, porque lo dice así la ley, ¿no?, y lo dice así el Estatuto de Autonomía, el único que convoca las elecciones cuando le venga en gana, porque esa es la pura realidad, es el presidente de la Junta. Y si atendemos a las encuestas, como bien ha dicho, se ha dicho aquí, si atendemos a la encuesta, no hay ningún temor. No hay ningún temor para que esta ley siga adelante. No hay ningún temor. ¿Por qué? Porque hoy en día las encuestas entre Vox, Ciudadanos y PP, que son los que han presentado esta encuesta, tienen supermayoría absoluta. Claro, por eso lo he dicho, y digo esto, supermayoría absoluta. Por lo tanto, el buscar que va a haber unas elecciones anticipadas unos meses, cuando dice elecciones anticipadas, bueno, si es que la hay, que yo no lo sé, unos meses, y que esto va a significar que todo lo que se ha hecho no sirve para nada, no, es relativo, porque entre Vox, Ciudadanos y PP, según las encuestas de hoy, tienen supermayoría absoluta, que son los que han presentado esa ley. Sí, es verdad, Carmelo, pero ha habido un escarnio, y yo lo quiero decir, Paco, si me lo permites, en un minuto. Ha habido un escarnio público, institucional, y ha habido una campaña orquestada no solo de oposición, que yo me voy a mojar aquí, y yo creo que esto lo está orquestando, obviamente, el Partido Socialista, y concretamente Mario Jiménez, que está utilizando esta ley para reivindicarse políticamente. Esta es mi opinión, si queréis, personal, profesional, o llamarle como queráis, pero está orquestando todo esto, y además lo grave de todo esto es que ha habido una campaña fuera de Andalucía, de España, en Europa. Ahora hay un derecho de petición de Unidos Podemos el día 21, al que nosotros como ciudadanos, nuestro europarlamentario Adrián Vázquez va a ir a apoyar nuestras posiciones. Yo ya he explicado en Europa de qué va, que mañana no corre ningún riesgo absolutamente, que es una falacia y una mentira, y que nuestros agricultores, que esta es parte de la campaña, o sea, ha habido una organización ecologista que ha tenido la osadía de incluso querer representar algunas superficies comerciales extranjeras, aduciendo el riesgo que hay por las malas prácticas, con problemas de certificaciones que son aquí de extrema calidad, y somos punteros en esas certificaciones de nuestros productos estrella de los frutos rojos. Y lo han puesto en riesgo absolutamente. En un mercado tan difícil, donde es tan competitivo, donde, como ha dicho Rafa, es verdad, y ahí hay que poner más énfasis, vienen productos de terceros países que no tienen los mismos controles fitosanitarios, desgraciadamente, y tenían que tenerlos a competir con nuestros productos, y aquí nuestros productos y nuestros empresarios sí los tienen, y todo eso obviamente hay que arreglarlo, pero... En ese sentido yo quiero apuntillar una cosa. Es lamentable que a raíz de esta proposición de ley que se ha hecho por parte de Vox, Ciudadanos y PP, hayan ido... El Partido Socialista, Pedro Sánchez, haya ido a Europa para que desde Europa, en todos los ámbitos, estén contra esta situación. Tanto es así que han superado al mismo hecho de ir contra la ley. Ahora se está ocupando en ir contra nuestros productos, como es la fresa, el fresón, los arándanos, la frambuesa y demás. Y desgraciadamente el Partido Socialista de aquí, de Huelva, está en el mismo sentido y con la misma labor que Pedro Sánchez en Europa y el Partido Socialista en Europa. Y la Europa. ministra Carmelo, que no ha comparecido en el Parlamento, podía haber ido allí, o el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y explicar sus argumentos, explicar por qué en los últimos años está hostigando y está acelerando hostigar a nuestros agricultores, y no poner el mismo énfasis en decirle a su gobierno que ejecute la infraestructura hidráulica, y qué rápido le da agua del acuífero a un grupo de agricultores de Almonte para romper la unidad de los agricultores. Y eso es lo que temían no poder explicar en el Parlamento, por eso no vino. Paco Velasco. Perdón, una cosa, me parece más grave todavía la amenaza de los ecologistas de WWF, bueno, o casi tan grave, amenazando al Parlamento con que si legaliza esas hectáreas y se planta fresa allí, ellos se encargarán que ese producto no se venda en Europa. O sea, chantajeando. Chantajeando a una institución democrática. ¿Pero estos quiénes son? Bueno, pero es que yo no sé, a lo mejor tendríamos que pensar qué hacer con ellos, porque yo te voy a decir quiénes son. Son socios de Pedro Sánchez, que está en el gobierno. Socios de Pedro Sánchez que están en el gobierno. Voy a mirar por casualidad el jueves, no porque es Semana Santa, pero al siguiente vamos a traer las subvenciones que se llevan los artistas estos, los ecologistas estos, tipo de vago, con la rasta, con el pendiente aquí, que no han trabajado en su vida. ¿De qué viven?
¿De qué vive esta organización? ¿Vale? Voy a traer las subvenciones que reciben, que al final es esto. Al final es servir al gobierno que te da la subvención. Paco, ¿alguna cosita más? No, en relación con lo de la organización WWF, que pregunten al delegado de Ordenación de Desarrollo Sostenible cuál es su relación con ellos. Es que está haciendo de ecologista por el día y está haciendo de socialista por la noche. ¿Qué relación guarda este señor que no quiero nombrar con esa organización ecologista? Simplemente lo dejo sobre la mesa. Yo insto a la gente del PSOE y del PP a que lo compruebe, sencillamente que lo compruebe. ¿De qué va? ¿De qué va? ¿Por qué las Barzas de Esforfolleso no dice ni pío? ¿Por qué en Doñana se están poniendo tantas cortapisas? ¿Por qué? No es culpa de Álvaro Burgos. Álvaro Burgos está exento de ese tema, pero se le están metiendo a doblar. Eso por un lado. Y por otro, con respecto a las elecciones, que efectivamente se dan cuando Juanma Moreno le dé la gana a ponerlas, pero que tampoco quiero decir que hay prisa. Pero desde mi punto de vista lo hay. Y te voy a decir por qué la hay. Pues porque la legislatura, a poco que uno tenga capacidad de visualización de gestos, de rostros, de cansancio, de agotamiento mental más que físico, lo canta, lo viene cantando, lo viene diciendo. Eso por un lado. Segundo, porque ahora mismo el PP, Vox y Ciudadanos unidos tienen todas las de ganar, como bien dices, todas las de ganar, pero arrasando incluso. Pero ojo, el Partido Socialista no es una organización democrática, aunque lo aparente. Tiene todos los visos de una mafia organizada y como tal actúa. El tal Mario Jiménez es un individuo que si no se le pone a raya y no se le controla desde que se levanta hasta que se acuesta, ese puede arrollar a todo el que se ponga por delante dentro del Parlamento y fuera del Parlamento. Hace un rato, antes de comenzar, no sé si tú habías llegado, sí se había llegado, me estaba refiriendo a Ferreras, el puntombrieño Ferreras. Ese tiene una jeta política inconmensurable. Ese coge a 4 del PP, a 3 de Ciudadanos y a 2 de Vox y los arrolla. Pero los arrolla no porque utilice razones, porque no tiene, porque carece de ellas. Pero todo vocero, todo estafador, utiliza el uso de la palabra para no convencer, pero sí pisotear los derechos, las razones de los demás. Solo con la palabra, solo con la algarada, solo con la barricada callejera. Ojo, que al PSP, a Vox y a Ciudadanos solo le basta mantenerse limpios, y al mismo tiempo sacar toda la miseria, toda la escoria y toda la corrupción que ha generado y genera el PSOE, que no se le olvide. Y por último, seguir con la velocidad de crucero, buena velocidad de crucero que el Parlamento andaluz viene desarrollando maravillosamente a lo largo de esta legislatura. Pero que el cansancio se mella en todo el mundo, los políticos también, y quienes saben que van a perder, porque van a perder, van a vender muy cara su derrota. Ojo con Mario Jiménez, que ya está reapareciendo y va a reaparecer más. Ojo con Susana Díaz, que sigue metiendo la pata, aunque crea que no. Ojo con Ferreras, que en Huelva hace mucho daño y lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Y ojo con las televisiones, que el otro día en el programa de no sé qué canal era, local, no sé, no lo quiero nombrar porque no lo sé, fue casual que yo lo pusiera, vi cómo Ferreras abusaba de su experiencia, no de política, sino de alborotador. Y de alguna manera os dejó a vosotros dos y a Santiago Ponce, que es otro excelente político, os dejó como personas educadas, como personas correctas,
Y no se puede ser educado y correcto cuando enfrente tenéis a un esbirro. Pero, bueno, perdón, tú no lo viste entero, ¿verdad? Vi porque hubo un momento, 20 minutos del hubo programa. un momento en que él dijo, pero entonces esto no toca agua, como queriendo, entonces a los agricultores lo está engañando. No, los agricultores lo saben, el que te acaba de enterar es tú, con lo cual quedó desmontado todo lo que él dijo. Por otro lado, yo quiero decir que hasta ahora en el trato que yo he tenido con él no puedo compartir lo tuyo porque ha sido un trato correcto, agradable y no he tenido ninguna experiencia negativa con él, por lo menos de momento. Si un día la tengo, te la contaré. Bueno, vamos con las encuestas. Al Partido Popular era entre 42-43, Vox 22, Podemos 10, Ciudadanos 2. Sí, es que el Centro de Estudios Andaluces. Una de las cosas de por qué la legislatura tiene esta terminada, porque el Parlamento andaluz ahora mismo no representa realmente a la voluntad del ciudadano. Hombre, que sí, totalmente legítimo, no lo pongo en duda, pero Ciudadanos ahora mismo está claramente sobre representado sobre el apoyo que tiene en la sociedad, ¿no? Sí, Julio, vamos, hombre, lo que decir, todo el mundo piensa que la encuesta no sé qué. Es más, increíble la forma en la que planteáis las cosas, Rafa. Es posible que te lo diga, no, es una cosa. Es creíble, estará de acuerdo, ¿no? Pero no, obviamente no estoy de acuerdo. Eso es una barbaridad lo que acabo de decir. No, hombre, una cosa es no he dicho que sea ilegítimo, digo que no representa hay que dejar las cosas claras porque muchas veces se puede confundir a los ciudadanos. Lo he dejado clarísimo, no es ilegítimo. Bueno, pues, no he dicho que sea a lo mejor los que no entienden o los que no entendemos lo entendemos. Explícalo otra vez. No, ¿qué he querido decir? Ellos hace un año que quieren elecciones, pero no pensando en el interés general, sino pensando una cosa. Julio se equivoca. Es que es muy interesante aclararle a Julio esto. Sí, solamente una frase solamente. Una cosa es las encuestas y otra cosa es el mandato de los ciudadanos con el voto. Y tú no puedes decir yo dejo ilegítimamente a este que ya no tiene ningún sentido porque las encuestas dicen es que aquí no valen las encuestas, aquí lo que vale es el voto. Rafa, explícalo otra vez. Os lo voy a explicar. Explícalo de la pinza también porque estáis votando con el PSOE. Pero no me cambie el tema, siempre me cambian los temas. Al final no sabemos de qué estamos hablando. Lo que nosotros cuando pedimos elecciones fíjate, Julio, hasta qué punto estás equivocado y además yo se lo he dicho aquí a Paco muchas veces, cuanto más tarde, para mí, desde el interés de vos, cuanto más tarde mejor. ¿Por qué? Porque vamos subiendo semana a semana. Tenemos mucho. Hace un mes nos daban 12 y ahora nos dan 22. O sea, que eso va a favor de mi teoría. Cuanto más tiempo, mejor para vos, porque la gente le está perdiendo el miedo a vos. Nosotros estábamos estigmatizados y ese estigma se está perdiendo. Ya la gente sabe que no somos racistas, que no somos xenófobos, que no somos machistas, que somos un partido normal, que podemos ser a nivel personal como los del PP, como el Ciudadano o cualquier otro. Entonces, eso se ha perdido. Nosotros vamos a subir. ¿Por qué pedimos nosotros que hubiera elección adelantada? Te lo voy a explicar. Por desconfianza hacia el ciudadano. Y te voy a explicar en qué está basada esa desconfianza. Es lo mismo, la misma razón por la que Ayuso convocó elecciones en Madrid. Hombre, sí, porque en Murcia, por favor. En Murcia, puedo hablar, Julio. Sí, pero eso no te lo va a comprar nadie. Pero es que hay una estabilidad en el gobierno envidiable en toda Europa. En Murcia el gobierno fue estable, en Andalucía, en Madrid había estabilidad y perdona, y cuando nosotros hace un cuarto 5 meses, pero porque no me dejas hablar, perdón. Nada más que me interrumpa a mí. No, pero es que esto es importante. Si el PSOE en Andalucía hubiera convencido en su momento a 5 de Ciudadanos, a 5 de los 22, ¿qué pasa? ¿Eso no ha pasado nunca? A 5 de Ciudadanos, para que cambiaran de... Complicado, complicado. A un partido que está en descomposición, que como... No estamos hablando de convencer, estamos hablando de comprar. Eso hace política. De comprar, eso es muy difícil. Escúchame, es increíble. No ha dicho Carmelo que en Madrid los de Ciudadanos ahora mismo están en conversaciones, están viendo si se pasan al PP, si se pasan al PSOE, incluso... Pero, Rafa, ¿de dónde vienes tú en política? Escúchame. ¿Me puedes explicar? Yo del PP. ¿Y antes? Antes, yo con 14 años yo me consideraba comunista. Yo no sigo por ese camino porque, de verdad, hay que respetar los tiempos, hay que respetar la legitimidad que tiene cada uno. En Andalucía hay un gobierno sólido. Con las encuestas, los 22 de Vox. Es que no me has dejado convencer. Lo que quiero decir, evidentemente, es imposible que 5 de Ciudadanos la próxima legislatura se presenten con el PSOE. Eso es política ficción. No, bien, pero te quiero decir, en Murcia no es política ficción. En Murcia el gobierno se vino abajo. En Madrid Ayuso convocó elecciones porque desconfiaba a Ciudadanos. Y aquí podía darse el caso que si 5 de Ciudadanos pactaran con el PSOE, que no es nada raro, el PSOE hubiera llegado a estas elecciones gobernando y controlando Canal Sur. Esa era nuestra advertencia exclusivamente. Pero la realidad, Rafa, perdona, la realidad es que habéis votado no a los presupuestos
Sí. No a los presupuestos de Andalucía, de la recuperación económica y social. No tiene que ver con lo que estamos hablando, Julio. No tiene nada que ver. Hombre, automáticamente estaba en una estrategia hace un año de elecciones. Y bloquear un gobierno que no se ha bloqueado. Porque hay estabilidad y hay gobernabilidad. Y hay un solo gobierno con 2 partidos en coalición que es envidia en toda Europa. Es envidia en toda Europa, también dentro de España. Pero fíjate y eso es la realidad. Que ese gobierno que está ahí, que tú dices que es la envidia en toda Europa, está ahí gracias a que nosotros apoyamos, aunque vosotros no quisisteis ni hablar con nosotros. Con lo cual, nosotros no tendríamos por qué estar obligados a apoyar a un partido que no quiera hablar con nosotros. Sí, pero habéis votado con el PSOE. Que demasiado generosos hemos ido votando 3 presupuestos con vosotros. No, y esta vez os lo dijimos meses antes. No habéis cumplido esto, y si no cumplís nos vamos a apoyar. Y no cumpliste. Eso no fue así. No. Hombre, como que no. Bueno, un informe de todos los consejeros. Vamos con la encuesta al final, Rafa, que sí, al final coincidimos. Le pregunto al independiente. Yo creo que nosotros estamos sinceramente en 26. ¿26? Sí. Nos lo han dicho gente que entiende del tema. O sea, en todo caso, lo que no hay duda que... la encuesta está, como todas las encuestas, ¿quién la hace? El gobierno de la Junta de Andalucía. Y los dos de Ciudadanos, bueno, oye, que yo no quiero... Pues tendríamos más nosotros, ¿no? Si fuese el gobierno. No, sí. Eso yo creo que hay que respetar a los profesionales que hacen. Lo digo porque yo lo soy. Los dos están de más, quiero decir, sinceramente. Yo creo que Ciudadanos coincide conmigo que el gobierno de la Junta de Andalucía va a ser Juanma Moreno el presidente y vicepresidenta posiblemente Macarena Olona. O sea, a mí no me salen otras cuentas. A mí no me sale otra ecuación que esa. No veo otra. Lo comparto de la A a la Z. Y lo firmo aquí. Si no se da ese resultado, dejo el debate y no lo hago más. Juanma Moreno será el presidente y posiblemente vicepresidenta Macarena Olona. A no ser al revés, como tarden en convocarla, lo menos nos da tiempo. Imposible, Rafa, imposible. Yo te puedo decir que en el día de ayer hubo en el Congreso de los Diputados sesión de control al gobierno, donde la oposición hace las preguntas al gobierno. Es verdad que la mayor parte de las veces el gobierno sale por petenera, ¿no? Y no contesta ninguna de las preguntas que se le hace y sale por petenera. Macarena Olona preguntó sobre la Feria de Sevilla y el tema laboral, que estaba de actualidad. Ya ahí se vio que estaba en campaña electoral, preguntando por el tema de la Feria de Sevilla, los problemas de los trabajadores de la Feria de Sevilla y demás. Y así se lo hizo ver la ministra Yolanda Díaz, ¿no? Se lo hizo ver que muy bien, que ella respeta que se ponga en campaña electoral, pero que tocaba otra cosa aquí. Ya, pero hace un año que lo dijo, que iba a ser ella la candidata y iba a ser ella. Por cierto, ¿cómo viviste tú? Estuviste allí el presidente de Ucrania, Zelensky. ¿Cómo estuvo aquello? Pues la verdad estuvo muy emocionante, estuvo muy bien. Prácticamente todos los senadores y diputados, porque nos reuníamos en el Congreso los senadores y diputados. Es verdad que hubo una serie de, bajo mi punto de vista, diputados que no estuvieron a la altura. No estuvieron a la altura del momento y de la circunstancia con que estaba viviéndose en Ucrania. Y no tuvieron el respeto debido, aunque se comportaron, pero no tuvieron el respeto debido. Pero sí es verdad que todo el Congreso, conjunto con los senadores, se volcaron con el presidente, con el pueblo de Ucrania. No estuvo muy acertada la traducción al español de las palabras. La traductora, una traductora que era la que hacía, y que creo que incluso lo ha reconocido, no estuvo a la altura, y eso quitó un cierto seriedad al tema. No seriedad, sino organización acorde a la circunstancia. ¿Los podemitas aplaudieron también? ¿Los podemitas? No, había algunos que sí y otros que no. Bueno, que nos queda poco tiempo. Los podemitas, como usted lo dice, y otros de la izquierda radical y demás... ¿Los de la CUN no aplaudieron? Los de la CUN eso sí que... Y estaban, yo no sé si ahora lo dicen o no, yo no sé si ahora lo dicen, estaban con Putin, cuando al inicio de la guerra estaban con Putin, y no quería que se le ayudase al pueblo de Ucrania, y no quería montones de cosas, como ahora. Algunos de Podemos que no quieren que se le ayude al pueblo de Ucrania y al gobierno ucraniano. A Julio que me dé, pero antes voy con Paco, que me dé el minuto y resultado de Giasa, que creo que tiene información para ir concluyendo. Paco, ¿acabará Putin en un tribunal, jugado en un tribunal internacional, o va a ser complicado? Salvo que le ocurra como a Adolfo Hitler, que se pegue un tiro. Que se pegue un tiro, o que se lo pegue a alguien cercano. Ese hombre no puede seguir en esta vida porque es un auténtico criminal, un auténtico genocida
pero que tiene un poder que, ojito con menospreciarlo, porque no sabemos hasta qué punto el botón rojo lo puede apretar cuando le dé la real gana y después nos lamentaremos de por qué no hemos sido... Ahora que estoy de acuerdo con las sanciones que se le están poniendo, por supuesto, pero ojo con él porque se le tiene miedo en Estados Unidos y tienen razón en tenerle miedo. Cierto. Y se le tiene miedo en Europa y tenemos razón para tenerle miedo porque ante un criminal despiadado nunca sabemos cómo va a reaccionar con los poderes que tiene. Hay que pedir el control que tiene, la importancia de los medios de comunicación, Paco, el control que tiene en la Rusia, iba a decir la Unión Soviética, el control absoluto de los medios de comunicación, ¿eh? Ha subido el poder de popularidad dentro de Rusia. Pues allí no están viendo las imágenes que estamos viendo aquí. Y el periodista que habla un poco mal de él, ¿sabes?, desaparece. Precisamente. Que ese es uno de los valores a los que yo me refería antes, sí, con la cultura occidental que disfrutamos. Sin duda. Que el socialcomunismo ni el nacionalfascismo nos pueden arrebatar. Esos valores hay que respetarlos, hay que cuidarlos y hay que mimarlos. Y con estos grupos que están en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, la CUP, los Podemitas, el BNG, el Bloque Nacionalista Gallego, el BNG, Bildu, todos estos son nacionalfascistas, socialcomunistas, van contra los viejos valores, pero ricos valores que adornan nuestra democracia y que adornan nuestra cultura occidental. Y eso es irrenunciable para nosotros. Y eso es compatible con una política de defensa fuerte, insisto, porque, ojo, ahora estamos en el este. Las maniobras ruso-argelinas van a ser en el oeste. El problema marroquí-argelino está aquí al lado de nosotros. ¿Dónde está Enagás situado? Sí, Palos. Pues aquí, Palos. Palos. Sí. ¿Dónde está el Estrecho de Gibraltar? Aquí al lado. Ojo, que los desplazamientos geoestratégicos en nuestra sociedad tardan 2 días. Le voy a preguntar. Ojo. Sí, ahora voy contigo. Carmelo, ¿explicará alguna vez Pedro Sánchez a vosotros, a los diputados, qué negocio ha hecho con Marruecos, qué negociación ha llevado a cabo? ¿No sabéis nada? Se lo hemos preguntado, se lo hemos preguntado en el Congreso de los Diputados y Pedro Sánchez no ha dicho ni pío. Y nosotros no entendemos por qué de la noche a la mañana hay un cambio radical de 180 grados en la política. Y todos decimos, algo tiene que haber, alguna razón tiene que haber, algo tiene que haber. Y yo estoy convencido de que algo tiene que haber. Lo que pasa es que no se quiere decir porque estoy convencido también de que es algo que no es bueno para España. Si fuese bueno lo hubiese pronunciado muy platillo, hubiese dado las explicaciones y se hubiese puesto la medallita. Cuando se esconde, como decía mi abuela, Paquito, si te esconde, algo ocultas. Julio, minuto de juego y resultado de Giasa. ¿Alguna novedad? Bueno, Giasa, nosotros estamos ya ultimando la denuncia que vamos a interponer o elevar a la Oficina de Lucha contra el Fraude, la Corrupción Política y la Protección del Denunciante, que la consejería que dirige el vicepresidente Juan Marín trajo al Parlamento de Andalucía como un proyecto de ley y que finalmente ya está puesta en marcha y que es un órgano autónomo e independiente, eso es cierto, que cuelga del Parlamento de Andalucía y que tiene entre sus potestades precisamente investigar, y con él hay deber de colaboración también por parte de este ente supramunicipal que no deja de ser la más, ¿no? Por lo tanto, la vamos a interponer en cuanto pase la Semana Santa, con toda probabilidad, pues estamos terminando el escrito durante estos días y bueno, vamos a ver ahí es donde se tiene que esclarecer si ha habido fraude, si ha habido corrupción y hasta dónde, ¿no? También hay unas conexiones con el ámbito judicial, con la Fiscalía, pues que lógicamente su director puede desplazar el procedimiento, lo puede elevar al ámbito judicial, ¿no? También yo quería decir y quiero poner en valor, a mí no me gusta hablar de los demás, cada uno tiene que hablar de sí mismo, pero sí quiero decir que nuestros alcaldes y nuestros concejales nadie ha percibido nunca ni un céntimo de la más. Fue una decisión muy clara que adoptaron nuestros alcaldes y lo que dijimos es que no queríamos ni un céntimo y que sí queríamos que se abaratara la cara factura de Giasa, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista ha sabido atraer hacia una tupida red al resto de formaciones políticas, a todas las formaciones políticas
con la golosina de los recursos a través de ese ente, y ha sido capaz de, digamos, de nutrirlo de recursos. También a los alcaldes que tienen infrafinanciación, esto hay que decirlo, no es el caso de la alcaldía de Palos, ¿no? que afortunadamente goza de buena salud las arcas, ¿no? Pero también es verdad que hay otros que no, y también por una prestación de servicio que nadie le va a prestar si se sale de la MAS. Y si tú le adelantas recursos del canon del agua a esos ayuntamientos, lógicamente los haces dependientes porque luego no te lo pueden devolver si se van, ¿no? Nosotros creemos que si hay algo que investigar es precisamente este órgano que lo tiene que hacer. Tenemos que felicitar a los miembros de PACMA también por el trabajo de investigación que vienen haciendo en los 3 últimos años. Enhorabuena, PACMA. Tú lo que quieres decir, lo digo yo, lo dices tú, lo que iba a decir. Pues yo lo que iba a decir cuando he dicho todas las formaciones políticas que forman parte de esos ayuntamientos en la que vos no estás. Es que tú eres muy preciso cuando quiere de tu discurso, Julio. Tú has dicho, están todas las formaciones políticas, Bueno, la nuestra no está porque no formamos parte de esos ayuntamientos, y si hubiéramos formado parte, tampoco lo hubiéramos cogido. Sí, porque en este caso no me he referido, he dicho al principio que no me iba a referir a ninguna formación política. Has dicho todas. La gran pregunta, eso lo he preguntado muchas veces, ahora que tengo al alcalde me va a contestar. ¿Por qué en Aljaraque los ciudadanos con una casa normal y corriente, ¿no? Pagan 50 euros de agua y en Palos se pagan 9 euros. ¿Eso cómo puede ser? Bueno, ¿eso tiene alguna explicación para que Aljaraque, otro pueblo que esté en Giasa, se pueda salir y hacer lo que hace Palos? Por una sencilla razón, porque Palos no ha estado en Giasa. No está en Giasa ni ha estado prácticamente nunca en Giasa. Estuvo en Giasa al principio cuando se fundó y al poco tiempo se salió de Giasa cuando nos dimos cuenta de cuál era la dinámica y cuál era la situación. Y nos fuimos de Giasa. ¿Vosotros compráis el agua? ¿Cómo compráis el agua en alta? Nosotros compramos el agua en alta. Sí. Con anterioridad nosotros depurábamos nuestra propia agua, la depuradora la abandonamos, la dejamos por una serie de problemas, y ahora compramos el agua en alta y la distribuimos y organizamos todo, no como los de Giasa, los pueblos que están en Giasa, que Giasa le hace absolutamente todo. Es decir, Palos de la Frontera no está en Giasa ni se acoge a las normas de Giasa. Por eso la factura del agua en Palos es infinitamente inferior a la de otros pueblos que sí están en Giasa. Sí, pero estamos hablando de pagar 10 veces menos, porque no estamos hablando de pagar la mitad, 10 veces menos de lo que paga un ciudadano de Aljaraque respecto a Palos de la Frontera. Paco, ¿tú querías comentar algo? Sí, sobre Giasa, 2 cosas muy breves. Una, el PP me parece muy bien que no pueda salirse por razones económicas, jurídicas, técnicas, de lo que fuere de Aljaraque. Vamos a ponernos en esa tesitura. Pero lo que no recibo, no admito, no comprendo, no acepto, lo rechazo, es que cobre asignación alguna al partido por estar en Giasa. Quiero decir que el Partido Popular debe ponerse serio y firme en esa situación. Oiga, ¿no te puedes salir de Giasa? Nos mantenemos dentro. Pero ni 1 euro de asignación. Lo devuelvo. El PSOE se corrompe y corrompe a todo lo que está a su lado. Llegará ese momento. Su tabla de salvación. Ese es el primer punto. El segundo punto, mucha gente me para en la calle y me dice lo de Giasa, pero un amigo mío, abogado y magnífico y mejor matemático, ambas cosas, que tiene una capacidad de análisis extraordinaria, me dice: Paco, es inadmisible que en el programa vuestro silenciáis lo que están diciendo la cierta prensa nacional, que la primicia de Giasa la saca, que si Oca Diario, que si El Mundo, cuando eso es vuestro. Ya, llevamos tiempo con ese tema. Se sacó hace años en el programa este. Es decir, que la prensa nacional se está tomando la autoría de la lucha, de la denuncia contra esta corrupción del Partido Socialista como si fuera propia, cuando el señor Morán, don Francisco Morán, ha sido el paladín, el adalid de la lucha contra esta corrupción del PSOE en Giasa. Y las cosas, no lo digo yo, que también, es que me lo dicen. ¿Cómo lo defendéis? Yo lo defiendo. Eso no es de Oca Diario, que lo ha difundido, ni del Mundo ni de nadie. Es de este programa. Cuando estuvo aquí Ortega Mí se reunió con PACMA, con la plataforma de afectados. Vos estás haciendo un trabajo. Eso te iba a preguntar, y se llevó documentación. De momento, sí, vos se están moviendo los servicios jurídicos y están actuando. Lo que pasa es que preferimos de momento no. Perfecto, no decir nada. La Junta de Andalucía, hay que decir que la Junta. Mucho. La Junta rechazó
la refinanciación de Giasa también. Eso es, a través de eso iba a explicar yo, Paco, la consejería que dirige Juan Marín también, a través de la Delegación Territorial de Administración Local, que es Regeneración, Justicia, Administración Local, es la que ha interpuesto ese recurso contencioso administrativo contra la refinanciación de Giasa, a la que nuestros alcaldes ya se habían negado, nuestros alcaldes y nuestros concejales, por cierto, en Aljaraque. También hay que decir que en Aljaraque no fue a pleno esa refinanciación. También hay que decirlo para puntualizar las cosas. Y ese proceso contencioso administrativo contra esa refinanciación pues sigue adelante, ¿no? Se han acostumbrado a financiarse a través de fondos de inversión, algunos lo llaman fondos buitres, a un interés muy alto, y lógicamente es complicado después pues mantener un recibo del agua asequible para los ciudadanos. Es una espiral al final. Yo entiendo que lo que ha querido el Partido Socialista, y lo repito, inteligentemente desde su perspectiva de generar redes clientelares, ha sido atraer para sí a un sistema generado para, a través del agua, hacer depender a ayuntamientos concretos de todos los signos políticos, y al final que todo el mundo esté metido ahí dentro y nadie pide. Pero claro, llega una formación política como Ciudadanos, que sí es verdad, Rafa, que sí está, y como no entra en el juego, pues lógicamente lo denuncia. Y lo hemos hecho desde el Gobierno de Andalucía, lógicamente el Gobierno entero, pero también desde Ciudadanos ahora llevándolo a la Oficina Anticorrupción. Perfecto. Bueno, Carmelo, enhorabuena. Para traer la noticia, el tema de las viviendas para los jóvenes, creo que me ha llegado la información hoy. Tú me puedes ampliar un poquito, pues la verdad es cierto que no he podido leerla, pero sí que bueno, nosotros van a salir beneficiados. Desde hace ya muchísimo tiempo estamos haciendo vivienda para los jóvenes, fundamentalmente centrándonos en los jóvenes. Hay veces que tampoco no son tan jóvenes, porque pueden tener 40 o 50 años, son una vivienda muy específica. Lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Hemos entregado ahora 24, estamos construyendo el ayuntamiento como propio promotor y constructor. 10 más, van a empezar ahora 5 más y así sucesivamente. Y además, aquellos que no la construimos nosotros, pero la hacen un constructor y la adquiere un joven con esas características de menor de 35 años, etcétera, etcétera, también le damos las ayudas. Yo creo que el bien más preciado es una vivienda, y los jóvenes, desgraciadamente, por las circunstancias que estamos viviendo, son aquellos que más dificultad están teniendo para ser propietarios de su vivienda. Y por eso el ayuntamiento está ahí para ayudarles. ¿Y hay mucha demanda? Hay mucha demanda. ¿Y en qué consiste la ayuda? Pues consiste fundamentalmente un cheque de 10.000 euros a fondo perdido, más otro cheque que sí tiene que devolver de 6.000 euros a devolver en 5 años sin intereses. Y además otra serie de ayuda de ayuda a la hipoteca cuando son viviendas de protección oficial. ¿Qué es lo que pretendemos? Lo que pretendemos es que cuando un joven de 20, 25, 30 años va al banco y el banco le dice, muy bien, yo te doy la hipoteca, pero tiene usted que dar el 20% de la vivienda, porque el banco te da solamente el 80%. Lo que pretendemos es ayudarle al máximo con ese primer 20%. Con ese primer 20%. Y ya el resto, la hipoteca del banco, a un precio, a unas cantidades más o menos asequibles, ¿no? En función de cada uno. Y así, afortunadamente, se está construyendo y haciéndose propietario a muchos jóvenes de Palos de la Frontera. Enhorabuena, que los jóvenes necesitan esa ayudita del ayuntamiento. En Huelva creo que no va a pasar nada parecido, ni mucho menos. El alcalde, por cierto, que se ha pavoneado durante toda la semana haciéndose foto con los jugadores del Recreativo por haber ascendido a 4ª división. Estoy buscando fotos del año pasado, de la celebración, pero no aparece. Foto del alcalde cuando descendimos a 5ª división, no hay ni una sola foto. Pero ahora todos los medios de comunicación, todas las redes sociales, el alcalde de Huelva con los jugadores por haber subido a la 4ª división, antigua 3ª división. Este año hemos estado en la 5ª división, equivalente a la preferente, donde yo tuve la suerte de jugar, y el éxito pues se lo quiere apuntar el alcalde, pero pues, no cuela para nada, porque el aficionado del Recre de verdad sabe las 2 categorías que perdimos luego de haber invertido en la entidad 20 millones de euros. Aún metiendo esa cantidad, el equipo descendió a 5ª división. Y en el transcurso de este tiempo, 5 años, 12 entrenadores, desde el asalto político
12 entrenadores ha tenido el Recreativo de Huelva. Así que la fotito vamos a guardarla porque no cuela. Paco, gracias. Si quieres decir algo más. Sí, con respecto a lo que dice del Recreativo, hombre, alegrarme porque ha ascendido a la 4ª división y al mismo tiempo decirle a Gabriel Cruz que se deje de demagogia y de falsedades. El Recreativo llegó a 1ª división con el PP de Perico Rodríguez. 2 veces, 2 ascensos. El Recreativo ha llegado a 5ª división, ha descendido a los infiernos del fútbol con el PSOE de Gabriel Cruz. Si él cree que hay comparación, hay parangón entre su gestión como edil y Pedro Rodríguez, es que o no tiene conocimiento o no tiene vergüenza o ambas cosas. Bueno, pues, Carmelo, muchísimas gracias. ¿Ya tienes Parlamento mañana pasado? No, ya hasta dentro de 2 semanas, porque viene la Semana Santa, hemos tenido esta semana, viene la Semana Santa y con posterioridad tampoco vamos a tener. Bien, vamos a anunciar también, vamos a hacer 2 reportajes, uno a Carmelo en el Congreso de los Diputados y otra a María Ponce en el Senado para ver cómo trabajan los diputados, la senadora en esta ocasión, María Ponce, cómo trabajan, qué hace. Vamos a conocer el despacho por dentro, si se puede, si lo permiten, y vamos a hacer un recorrido de qué es lo que hace un diputado por Huelva en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, y qué hace una senadora por Huelva en el Senado. Creo que va a estar muy interesante. Julio, gracias. Gracias a ti, gracias Paco, por venir, siempre. Que sé que viene del Parlamento corriendo, muchas gracias. Sí, y mañana también al Parlamento a votar el dictamen precisamente de la Ley de Economía Circular, o sea que aquí no se para, afortunadamente. Y Rafael igual, viene al Muchas Parlamento, gracias, Paco. por las enmiendas, por las propuestas que estás haciendo. No se para la presidencia del partido en Huelva y la consulta, que ya sabe que vivo de la consulta, y decir que la verdad es que no paramos, es un ritmo de vida. Me dan muchos recuerdos, tú has tratado a muchos guardias civiles, ¿no? Sí. Porque me dan recuerdo cuando me voy por la calle, oye, que cuando lleves a Rafael, dale recuerdo. 19 años pasando consultas dentro de la Guardia Civil, y entiende. después estoy muy cerquita, con lo cual viene pues entonces mucho. Entiende que me den tanto guardias civiles jubilados ya, me den recuerdo para ti. Sí. Además, yo siempre había comentado con los compañeros, son los pacientes ideales, porque son gente súper educada, agradecida, cumplidora. O sea, la verdad es que yo descubrí la Guardia Civil cuando entré allí a pasar consulta. Una época, por cierto, muy mala, donde había atentado, y de hecho hay una chica aquí en Huelva que sufrió un atentado que gracias a Dios está bien, Rocío Vázquez, y era una época dura, y yo veía los chavales allí jugando en el patio, y te imaginabas la bomba que pusieron en Zaragoza y la que pusieron, es una barbaridad, vamos a ver. Que una noticia precisamente sobre ETA, y también que dejan el descubrimiento de América fuera también de la educación. ETA fuera del currículo de la ESO. Las víctimas denuncian que el gobierno blanquea a los terroristas. Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, pedirá una reunión urgente con Alegría. Los alumnos de ESO estudiarán los peligros del reggaetón, pero no el terrorismo de ETA. Bueno, es que los peligros del reggaetón son muy importantes. Que es tremendo el manejo que están haciendo con la educación. Tú que eres profesor, Paco, dejan también el descubrimiento de América, que parece que tampoco interesa, lamentable. La moda de Podemos, esa es la moda de Podemos, a la cual se ha sumado también el PSOE. Esa es la aniquilación de los valores que evidentemente. De la cultura y si a eso le añade que ahora no hace falta aprobar, bueno, ya que eso ya estés allí, aunque estés fastidiando al profesor y a todos los demás, con simplemente estar, ya pasa y te dan un título, pues imagínate. Cuidado, no solo la izquierda, cuidado con el globalismo, porque sí, yo sé que a todos parece rarísimo, pero el globalismo obviamente necesita acabar con la historia, necesita terminar con los vínculos que une a la gente de un determinado país. ¿Todavía te sigue resultando extraño? Ya acabará dándome la razón. Porque lo contrario, Rafa, es el tribalismo. Y aristotélico punto medio está en saber adecuar el contexto a las circunstancias y a las personas. Obviamente nosotros no estamos en contra de las relaciones, ni estamos en contra de Europa, que no me ha acusado Julio, pero otra de las acusaciones propias que nos hace todo el mundo, que estamos en contra de Europa. No, es cierto, es que no lo hacen habitualmente. Le iba a preguntar a Paco, si para el próximo programa, ¿cómo ven las relaciones que tiene Orbán, que tiene también Le Pen y otros líderes de la ideología, también con Santiago Abascal, y en este momento concreto y con la guerra de Ucrania? Pero será objeto seguramente de otro... No, es un tema interesantísimo porque todo eso va a colación del tema globalismo y de los partidos soberanistas que están surgiendo en distintos países, que son distintos en unos que en otros. De hecho,
Le Pen, aunque a ti te parezca mentira, está bastante cerca de Podemos, muchas cuestiones económicas, y sí, te sorprende, pero bueno... No me sorprende porque pero, yo creo que los extremos se tocan. Pero lo que quiero decir es que el tema ese es fundamental, y cuidado porque en la agenda globalista y en todo el mundo está ocurriendo, lo de la memoria histórica no solo ocurre en España, en América está la memoria indígena, en Estados Unidos la esclavista, lo están sacando en todos lados, en todo el mundo el globalismo está haciendo que la gente rompa los vínculos con sus raíces, con su cultura, con los valores que tú dices que tú defiendes indudablemente, pero que tú no los ves amenazados por la agenda globalista, y yo sí. Bueno, nos marchamos. Paco Velasco, Carmelo Romero, Julio Díaz y Rafael Segovia. Y Javi González, que se encargó de la asistencia técnica. Insisto, no estaremos el jueves, es vacaciones, Semana Santa, y al jueves siguiente no haremos debate, pero sí vamos a meter ese programa especial, esos 2 reportajes interesantes que vamos a hacer en el Congreso de los Diputados y en el Senado, con Carmelo Romero y con María Ponce. Gracias, disfrutad de la Semana Santa y que el tiempo, sobre todo, que el tiempo acompañe.